de las jornadas de apoyo conductual positivo y centros de educación especial. Esperamos que el programa de hoy sea igual de satisfactorio que el resto de días, que ha sido, por no decir un calificativo, espectacular. Hoy comenzaremos con la conferencia de Andrés Muñoz, del Colegio Público Andrés Muñoz de Educación Especial, con Charo Casas y Miriam Hernández, conducta y medidas reactivas de protección. A continuación tendremos al ponente Sergio Aguilera, pediatra, neurólogo, pediatra y doctor en Medicina y Neurociencias y neuropediatra del Complejo Hospitalario de Navarra, que nos va a dar vamos a tratar la ponencia sobre el apoyo conductual positivo, comprender las situaciones agudas desde la neurobiología. A partir de ahí tendremos un intercambio abierto, nuevamente conducido por María José Cortés, y luego tendremos un descanso de aproximadamente 15-20 minutos para finalmente tratar las conclusiones y la clausura de estas jornadas con el consejero de Educación, señor Carlos Jimeno, y mi persona. Y posteriormente, finalmente, veremos los 4 vídeos de los centros de educación especial, en el que veremos la sensibilidad y el amor que nos transmiten. Gracias. Doy la palabra a Koldo Sebastián, que presentará la conferencia del Colegio Público de Andrés Muñoz. Muchas gracias, Manuel. Egunon, buenos días. Empezamos el 4.º día de estas jornadas, efectivamente, con la 8ª ponencia de su programa, que, como Manuel Martín adelantaba, versará sobre las medidas reactivas de protección. Se va a encargar de presentarnos esta ponencia el Centro de Educación Especial Andrés Muñoz, y va a hacerlo de la mano de Charo Casas, orientadora del centro, y Miriam Hernández, maestra de Pedagogía Terapéutica del mismo. El trabajo preventivo de gran calado y el diseño de planes de apoyo conductual positivo, ajustados a las situaciones que lo requieren, son la piedra angular sobre la que apoyar la atención del alumnado con comportamiento más gravemente desadaptado. Sin embargo, todos sabemos que ni el más excelente de los enfoques así aplicados es capaz de evitar que en algunas ocasiones puedan presentarse situaciones críticas que conllevan niveles significativos de riesgo. Son estas situaciones extremas, muchas veces asociadas a conductas auto- o heteroagresivas, las que nos sitúan a los profesionales ante uno de los escenarios más exigentes en los que actuar. Y son precisamente esos episodios cada vez menos infrecuentes los que suelen conllevar mayores niveles de tensión, estrés e indefensión, siendo paradójicamente los que exigen una intervención más centrada, más ponderada y mejor regulada. Esta realidad está ahí y ahí va a seguir estando. Pero esa no es la cuestión. Lo relevante es qué debemos hacer para que, desde un punto de vista práctico, teórico y ético, alcancemos el objetivo más relevante que tenemos que plantearnos con respecto a esta preocupante cuestión: la protección. Porque no hay propósito más acuciante y prioritario que proteger al propio emisor de conductas agudas de sí mismo, proteger a sus iguales de esas reacciones y proteger a quienes intervienen para reconducirlas. Y esa salvaguarda supone como mínimo una reconversión conceptual y metodológica que arraigue los procedimientos de actuación propios de estas situaciones críticas en el terreno de la premeditación y de la labor coordinada. Solamente interviniendo con la consistencia de protocolos apropiados, convenientemente definidos, validados y evaluados, estaremos en condiciones de garantizar una actuación no improvisada ni desarticulada, mediante la que ayudar a recuperar un estado deseable a quien pierde su autocontrol. Es habitual y está normalizado que en ámbitos como el sanitario o el social cuenten con protocolos de intervención ante situaciones en crisis. Y es curioso que, en nuestro contexto, el educativo, también tenga regulada la elaboración y simulación de planes de evacuación ante las contingencias urgentes que lo requieran. Si esto es así,
que es lo que impide tener a un centro educativo una misma mentalidad anticipadora cuando lo que se presentan son episodios agudos asociados a pérdidas severas de autocontrol? Parece evidente que esta cuestión requiere una honda reflexión sobre el camino que nos queda por recorrer para ser capaces de ofrecer, en este tipo de circunstancias, un apoyo profesional con la formación, entrenamiento y marco normativo necesario. Afortunadamente hay quienes a este reto le están dando cara y a continuación vamos a comprobarlo. Charo Casas, orientadora del Centro de Educación Especial Andrés Muñoz Garde, y Miriam Hernández, maestra de Pedagogía Terapéutica del mismo, van a exponernos el trabajo que en este sentido vienen realizando. Trabajo hecho con una mirada realista, honesta y meditada, que desde valores irrenunciables como el pleno respeto a quien es objeto de la intervención protectora, ofrece una base en la que apoyar las prácticas que han de sustanciarla. Mi sincero reconocimiento por la escrupulosidad técnica y la delicadeza humana con la que os estáis planteando un asunto tan sensible. Y también gracias a la comunidad educativa del Centro de Educación Especial Andrés Muñoz por confirmar que ante las dificultades que se presentan intensas, la mejor de las reacciones posible es la que aglutina análisis compartido, comunión de fuerzas y espíritu constructivo. Como en días anteriores, después de esta ponencia y de la que posteriormente Sergio Aguilera nos presentará, dispondremos de un tiempo de intercambio abierto que será conducido por Iñaki Martínez, director del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Cuando queráis, compañeras. Muchas gracias, Koldo, por la presentación. Buenos días a todos, a todas. Alguien dijo que nadie puede silbar una sinfonía, que hace falta toda una orquesta completa para poder tocarla. Por eso mismo queremos agradecer a todos los componentes de esta orquesta que han hecho posible estas jornadas y por toda la labor que ha desempeñado cada uno. Al Consejo Escolar, al Parlamento de Navarra, al Departamento de Educación, por haber propiciado la realización de estas jornadas. A Koldo Sebastián, por tu continua dedicación y apoyo a nuestro centro y también por haber posibilitado la formación y la difusión de este enfoque. A Sonia Aristregui, también del equipo de conducta del CRENA, porque también nos has acompañado en este camino y esperemos que nos sigas acompañando. Y no solamente nos has ayudado en el ámbito conductual, sino también en el de la comunicación, elemento fundamental en un centro de educación especial. A toda la comunidad educativa de Andrés Muñoz, porque con vuestro esfuerzo e ilusión tratáis de ofrecer lo mejor a nuestro alumnado y a sus familias. A todas las personas que trabajáis en educación y que día a día os esforzáis en hacer las cosas desde una mirada comprensiva y profesional. Y, por último, a todas las personas que nos estáis viendo y que manifestáis interés en este enfoque. Miriam y yo venimos en representación de Andrés Muñoz y es un honor para nosotras el poder contaros nuestra experiencia con el apoyo conductual positivo hasta la fecha. En esta exposición os vamos a presentar unas características básicas de nuestro colegio para que lo conozcáis. También os vamos a hablar del recorrido del apoyo conductual positivo hasta la fecha. Os contaremos algunos principios básicos del protocolo de intervención y evaluación de conducta en graves conductas desadaptadas que hemos elaborado desde el centro. Y, por último, os vamos a presentar un par de casos prácticos que creemos que pueden ejemplificar la aplicabilidad de este protocolo. Bueno, nuestro centro. Para quienes no lo conozcáis, Andrés Muñoz es un centro público de educación especial que está situado en el barrio de Iturrama, en Pamplona. Esta ubicación permite un acceso cercano a distintos tipos de servicios, servicios asistenciales, sanitarios, de ocio y tiempo libre. Actualmente acude a nuestro centro alumnos y alumnas en una cantidad de 92. Acuden 92 cursando todas las etapas educativas. Sus edades están comprendidas entre 3 y 21 años. Ofrecemos tanto la educación obligatoria como la posobligatoria, educación infantil, educación básica obligatoria 1 y 2, programa de tránsito a la vida adulta y formación profesional especial. Cada aula de nuestro centro cuenta con 2 referentes básicos.
uno con perfil de pedagogía terapéutica y otro de especialista en apoyo educativo. Además de estos profesionales, también contamos con especialistas, con personal docente, con personal no docente y también tenemos la figura de la enfermera escolar. Esta figura está al frente de todo el alumnado del centro, está en el mismo horario y su labor no es solamente sanitaria, sino también educativa, en temas de prevención y educación, entre otras muchas cosas. Y como os podéis imaginar, en esta situación de pandemia, pues es vital. Su intervención es vital para toda la comunidad educativa. Lo que pretendemos con esta variedad de perfiles es ofrecer una respuesta muy individualizada y muy personalizada a todas las necesidades educativas especiales que presenta nuestro alumnado. Bueno, y una vez que hemos contado una serie de pinceladas sobre nuestro centro, vamos a ver cuál ha sido el recorrido del apoyo conductual positivo en nuestro colegio desde que se inició en el curso 18-19. En el curso 18-19 arrancamos con el equipo de conducta de CRENA, con su asesoramiento e intervención. Se hizo una selección de alumnado, de manera que se pudieran hacer observaciones e intervenciones y también de modo que se pudieran generalizar estas pautas al resto del alumnado. La aspiración de la intervención de este equipo de conducta era crear una cultura preventiva de centro y también el establecimiento de unas buenas prácticas en materia conductual. Paralelamente a esta intervención del equipo de conducta de CRENA, creamos en el centro un grupo motor de convivencia. Este grupo motor de convivencia lo que pretende es iniciar un protocolo de evaluación e intervención en este tema que nos ocupa, que es las conductas gravemente desadaptadas, de manera que pudiera dar respuesta a todas las necesidades y carencias que observamos en nuestro centro. Se trata de un grupo multiprofesional, multidisciplinar, que tiene perfiles distintos. Tiene perfiles de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de orientación, de enfermería y de especialista de apoyo educativo. En este momento es cuando se inicia el protocolo. Perdón. Seguimos el curso 19-20. La intervención del equipo de conducta del CRENA prosigue y además iniciamos una serie de sesiones intercentros con los 4 centros de educación especial. Esto es un foro, se constituye un foro entre los 4 centros en los cuales pues, intercambiamos experiencias en buenas prácticas en cuanto a la intervención en conducta. También en el colegio creamos un grupo de trabajo de conducta para continuar con la labor iniciada el curso anterior en el grupo motor y para profundizar un poquito más en este protocolo y darle un mayor nivel de concreción. Para ello, elaboramos una serie de estrategias, de herramientas preventivas, también reactivas, pero sobre todo cargamos las tintas en las herramientas preventivas. A estas herramientas les llamamos caja de herramientas. Caja de herramientas que a continuación os va a explicar Miriam. Vale. Muchas gracias, Charo. Bueno, a ver. Vale. El protocolo que se ha elaborado desde nuestro centro se ha creado con la intención de dar respuesta a las conductas desafiantes o conductas preocupantes que tienen lugar en él. Y es, a su vez, la concreción de un trabajo previo realizado durante los 2 años anteriores, como ha contado Charo. Los objetivos principales son reflexionar, en primer lugar, acerca de la mirada que tenemos en relación a las dificultades de comportamiento y en el cómo las vamos a abordar de una manera educativa. Consta de 2 partes. Una primera, donde se detallan los objetivos específicos del protocolo. Se habla de la justificación teórica basada en el apoyo conductual positivo y en la justificación legal, en los principios metodológicos y las fases del plan reactivo de emergencia y su evaluación. En una segunda parte del protocolo la dedicamos a los anexos, con una serie de dilemas éticos que nos surgen a la hora de dar la respuesta educativa a estos casos. Para resolverlos nos basamos en el apoyo conductual positivo. También incluimos un procedimiento de actuación para intervenir ante las conductas problemáticas, medidas preventivas, estrategias reactivas
y una caja de herramientas donde se incluyen las estrategias preventivas relativas a situaciones de aprendizaje, sucesos sociales, sucesos fisiológicos y enseñanza de habilidades adaptativas. Aun pudiendo utilizar todas estas estrategias que aparecen en nuestro protocolo, puede pasar y pasa que no seamos capaces de frenar la escalada y que tengamos que realizar una intervención intrusiva. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta intervención de una manera respetuosa? Bueno, tendríamos que hacer en primer lugar un trabajo previo de sensibilización de todo el personal, de todo el personal que está en el centro educativo y formación también para todo el personal. Tendríamos que crear grupos de intervención protectora, lo que conlleva entrenamiento y voluntariedad, en nuestro caso, del personal del centro. También tendríamos que disponer de espacios y de tiempos de coordinación y de recuperación del personal que interviene. Todo esto no lo podemos llevar a cabo de una manera sistematizada por razones que se han ido repitiendo a lo largo de las jornadas y yo también voy a repetirlas, ¿no? Nos falta formación generalizada en cuanto a cómo realizar una intervención protectora de manera segura. Nos faltan también estructuras internas espaciotemporales y nos falta una normativa específica que concrete cuáles son las funciones del personal de los centros educativos a la hora de realizar estas medidas reactivas de protección. Aun con estas dificultades, no podemos dejar de atender al alumnado en crisis, ya que una de nuestras obligaciones es proteger su integridad. Por lo tanto, vamos a exponeros a continuación unos casos prácticos dando las respuestas que en este momento, con lo que tenemos, sí podemos ofrecer. Mensaje en una botella de parte de Juan. Hola, creo que eres mi tutora o mi cuidadora, no sé. Eres la persona que más tiempo está conmigo cuando no estoy en casa con mi familia. Te contaré algunas cosas de mí. Dicen que soy ciego, que tengo una pluridiscapacidad y que no puedo comunicarme contigo como lo hacen la mayoría de los mortales. También dicen que mi forma de percibir el mundo es muy diferente a la que tienes tú y que me autoagredo en muchas ocasiones sin que se sepa muy bien por qué. Mi día, desde que me despierto, es un poco extraño. No acabo de entender cuándo es de día y cuándo se supone que me tengo que levantar. Lo adivino cuando entra mi madre y me cambia la ropa, pero de todas las veces que me despierto no sé en qué momento va a venir ella. Otra cosa que me pasa es que no sé cuándo me voy a quedar en casa y cuándo voy a tener que ir al colegio. Yo sé que al ponerme el abrigo me voy a la calle, pero ¿iré al autobús o me quedaré en la calle con mi mamá? Esta situación de no saber me pone un poco nervioso. Cuando empiezo a ponerme nervioso, me balanceo suavemente hacia adelante y hacia atrás. Esto me tranquiliza. Me gusta mucho balancearme. También lo hago cuando me aburro. Hoy por la mañana me ha tocado autobús. Se para muchas veces. Oigo subirse a otras personas. Reconozco sus sonidos, pero no sé quiénes son. Nunca les he tocado. Nunca he estado con ellos. Solo coincidimos en el autobús, creo. Siempre me recoge la misma persona, pero no sé su nombre. Nunca se ha presentado. La conozco por su voz. Me gusta cuando ella me da los buenos días, pero además me gustaría saber cómo se llama. Ella sí sabe mi nombre. Hola Juan, buenos días, me dice. Ya hemos llegado. Lo sé porque escucho a la persona que me bajará. Pronto estaré en mi clase. No me gusta nada que me bajen personas cuyas voces desconozco. Cuando entro, siento el abrir y cerrar de la puerta, el calor del hall y las voces de gente, y enseguida escucho ese sonido familiar que todos los días me recoge. Y siempre está conmigo en clase. Bueno, no siempre. Ella todos los días me dice lo mismo. Buenos días, Juan, ¿estás en el cole? ¿En el cole? Con Marta. Ella es Marta. Cuando llego a mi clase, me está esperando otra persona que siempre está conmigo. Bueno, no siempre.
Es Sandra. Me dice, buenos días, Juan. ¿Estás en el cole? Con Marta, con Sandra. Siempre es igual y eso me da seguridad. No me gusta nada cuando la gente se acerca a mí sin que yo le espere y me hablen fuerte. ¡Hombre, Juan, buenos días! Y de repente me tocan una pierna o un hombro. Eso me asusta mucho y mi corazón empieza a latir rápidamente. También me asusto cuando mi silla de ruedas tropieza con algo. Siento la vibración de la silla por todo mi cuerpo y así de sopetón. Si pasan estas dos cosas seguidas, me empiezo a poner ya muy nervioso. Espero que no pase nada más. No sé si aguantaría otro sobresalto. Cuando estoy muy nervioso, me balanceo, pero no suave, como por las mañanas. Me balanceo muy fuerte, con mi silla de ruedas. Eso me gusta. Después de un rato, si no pasa nada más, me calmo. Al llegar a clase, me dan siempre la misma cosa. Solo la tengo en el colegio y me lo dan nada más entrar. También me la dejan cuando tengo que esperar. Es mi objeto favorito. Me encanta que me lo den al comenzar mi jornada. También me gusta estar un rato tranquilo antes de empezar a sentir que mueven mi cuerpo para ayudarme a quitar el abrigo. No es algo que me guste. A veces el abrigo me queda estrecho en la manga, llevo mucha ropa y me tienen que zarandear un poco para quitármelo. Eso me incomoda bastante. Yo ayudo lo que puedo, pero ese abrigo es tan estrecho. No soporto que nada más llegar a clase, después del estrés de la mañana, me empiecen a mover como si mi cuerpo fuera de otro y no mío. Eso me enfada mucho y cuando me enfado, me pego. No cuesta tanto dejarme un ratito tranquilo, ponerme un abrigo más ancho o pedirme ayuda para colaborar o quitarme mi abrigo despacio, ¿verdad? Sandra y Marta ya lo saben. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Después, siempre me ponen en otra silla, la silla del cojín. Antes era dura y el balancearme me hacía daño. Ahora estoy más cómodo. Aunque me suele gustar levantarme y cambiar de sitio. Antes me ponían un cinturón y cuando me intentaba levantar no podía. ¡Uf, qué agobio! Menos mal que ya me lo han quitado. Y en cuanto intento levantarme, vienen y me ayudan. ¿Sabéis? Hay una cosa que cuando me pasa me entristece. En ocasiones me da la impresión de que no me ven. Puedo estar mucho rato sin escuchar mi nombre o con el mismo objeto. ¡Qué rollo! A veces creo que solo cuando me pego me hacen caso. Así es que si me siento muy solo, pues me pego para sentir que existo. Menos mal que Sandra y Marta se han dado cuenta de esto y me ofrecen distintos objetos a cada rato. Me dicen qué están haciendo y me nombran mucho. Me encanta oír mi nombre porque noto que ellas me ven. Aunque yo no las vea. Sigo intrigado. Yo no les digo nada. ¿Cómo se darán cuenta de estas cosas? Después de jugar, me toca almorzar. Uno de mis momentos favoritos del día. Todo empieza cuando me dan a oler lo que me ha traído mi madre. Después me ponen la servilleta y acercan a mi mano un vaso calentito de mi infusión favorita. Me encanta. Pero no me gusta nada cuando el almuerzo se termina o está frío. Me gusta que me digan cuál va a ser el último bocado, porque si no, yo espero comer más y me molesta querer más y que ya no haya nada. Esa sensación me incomoda, me quedo con hambre y como no puedo decirlo, me siento mal y me pego. Sandra me ayuda a cambiar el pañal. Me gusta cómo me cambia el pañal ella. Me agrada su voz porque ya la conozco y siempre me habla claro y suave. No soporto que me hablen fuerte, me asusta. Yo conozco las manos y la voz de Sandra. Es muy cuidadosa conmigo, siempre me pide ayuda y yo me siento útil. Sandra siempre me da las gracias cuando le ayudo. Además, sé cuándo me va a cambiar el pañal porque me lo da un ratito antes. A mí no me gusta nada pasar frío, bueno, ni calor. Soy muy sensible a las temperaturas. Antes pasaba mucho frío al cambiarme el pañal y lo pasaba mal. Y cuando me siento mal, pues me pego. Y cuando empiezo a pegarme, me cuesta mucho parar. No sé hacerlo solo. Un buen día empezaron a ponerme un calefactor y a lavarme con agua caliente en lugar de utilizar toallitas. Eso me gusta mucho más.
Ya no me enfado tanto al cambiar el pañal, porque ya no paso frío. Me enfado por otras cosas. Me pregunto si las demás personas también se enfadan. ¿Será normal enfadarse o será algo que solo me pasa a mí? Después del pañal voy un rato a la cama. Me gusta jugar en mi cama del colegio, pero me desagrada que me pongan la valla, porque cuando intento levantarme me doy con ella y me hago daño. Así es que la han bajado y me puedo tumbar y sentar si me apetece. Cuando quiero levantarme de la cama hago un ruidito y Marta o Sandra se acercan. Me gustaría poder decirles qué es lo que quiero, ir a la silla de ruedas o a la del cojín, o simplemente decirles que me aburro, que quisiera hacer algo que me gustara, como escuchar música. Me angustia muchísimo cuando no me entienden y como me pasa día tras día, me frustro y entonces me pego y lloro, ya os lo he dicho antes. Cuando paro me siento bien, pero no dejan que me pegue. Cuando pasa esto no soporto que me sujeten los brazos, siento que se me acelera aún más el corazón. Además, me sujetan con tanta fuerza que me hacen daño y utilizo toda mi fuerza para soltarme y a veces lo consigo, pero me vuelven a sujetar. Es realmente horrible. Sandra y Marta ya no me sujetan. Menos mal. Me ayudan a ponerme de pie y me sostengo con las manos en la mesa. Eso tampoco me gusta. Como no me puedo pegar, lloro, grito y doy golpes en la mesa. Ellas mientras me hablan suave. Me dicen cosas como: Sandra con Juan, Marta con Juan, te veo, Juan. Sé que no estoy solo y sé que no están enfadadas conmigo porque me hablan suave. Cuando se me pasa, me dejan un rato tranquilo con mi objeto favorito. Me ha pasado alguna vez que Sandra y Marta no han estado en el colegio conmigo, no sé por qué. Cuando llegué al colegio se me acercó una voz inesperada y me habló muy alto. «Buenos días, Juan», y empezó a tocarme las manos y el hombro. «¿Qué es esto? ¿Quién eres?». Al llegar a clase tampoco estaba Sandra. No oí su voz dándome los buenos días. Solo escuchaba voces y no eran las de siempre. Nada más llegar me quitaron el abrigo. Como es muy estrecho, me zarandearon mucho y no me pidieron ayuda. Eso ya fue superior a mis fuerzas. Así es que empecé a balancearme fuertemente, pero después me sentaron en la silla del cojín y allí ya no me podía balancear igual. No aguantaba más. ¡Qué velocidad! ¡Qué miedo! ¿Qué pasaría después? Ay, estaba tan asustado que empecé a pegarme y a llorar. Entonces me sujetaron fuerte las manos y me decían: «Ya está bien, Juan, para». ¿Para? ¿Cómo paro? No puedo parar. Otras voces decían: «¿Pero qué ha pasado?». «Nada, no ha pasado nada. Ha empezado a pegarse así, sin más». Y dicen que el ciego soy yo. A lo largo de ese día me pegué muchas veces. Me quise levantar de mi silla, pero tenía el cinturón y no pude. Mi almuerzo estaba frío y no lo quise comer. Pasé frío con el cambio de pañal. Me pusieron la valla en la cama y manejaron mis manos de un lado a otro, tocando cosas que no me gustan, como esa fría y desagradable pintura de dedos. Como no tolero que manejen así mis manos, dejaron de trabajar conmigo y no escuché mi nombre más en toda la mañana. Me quedé ahí sentado, con mi objeto de espera, y esperé mucho rato hasta que llegó la comida, un día para olvidar. No quiero que vuelvan a repetirse esos días. ¿Me ayudas, por favor? Carta para Juan. Querido Juan, claro que te vamos a ayudar. Te diré que lo primero que deberíamos ofrecerte es un grupo de trabajo que pudiera elaborar en equipo un plan individual de apoyo conductual positivo. Eso de positivo suena bien, ¿verdad? En ese grupo haríamos varias cosas para ti. Una de ellas sería escribir tus conductas como aquel que explica una fotografía a alguien que no está presente. De todas ellas, elegiríamos solo una, la primera fotografía sobre la que trabajar,
la conducta prioritaria, la más urgente a modificar, la que te quita más calidad de vida. Otra cosa que haríamos sería, a través de dos herramientas muy útiles, la observación y el análisis funcional, tratar de identificar para qué utilizas esas conductas, qué necesidad no satisfecha esconde. ¿Sabes? También nos fijaríamos en aquellas cosas que sabes hacer bien, en tus puntos fuertes. A través de ese trabajo en grupo, aprenderíamos más acerca de cómo te relacionas con el mundo, qué aspectos de este podemos cambiar para que seas un poco más feliz y de qué estrategias te podemos dotar para que puedas cambiar en algo aquello que te rodea. Un trabajo que requiere de pasión, tesón y de la paciencia de aquel que desenreda por completo una madeja bien enmarañada. Juan, no quiero que te desanimes por lo que te voy a decir ahora, pero siento comunicarte que no podemos partir de este punto. No podemos crear por ahora este grupo de trabajo, ya que no disponemos ni de los tiempos, ni de espacios, ni de formación suficiente, ni de una organización que nos permita llevar a la práctica todo esto que te acabo de contar. De esta impotencia nace nuestra primera ofrenda y un deseo. Te ofrecemos reivindicar los recursos necesarios para poder ayudarte de forma efectiva. Te ofrecemos visualizar la necesidad de tener espacios, tiempos y formación en distintos campos para rentabilizar todo el potencial humano que tienes a tu disposición, aprovechando al máximo la mirada de todas esas personas que están dispuestas a reenfocar para ayudar. Todos y todas estamos deseando ayudarte de la manera que tú necesitas, centrándonos en tu persona. Deseamos, Juan, que las dificultades no nos impidan seguir moviéndonos, que nunca sean la excusa para no dar una respuesta, que los muros sean salvados para poder acercarnos a ti y a cuantos nos necesiten. Comenzamos ahora a atender tus peticiones, Juan, para que puedas entrever el espacio y el tiempo en el que te has de mover y no te sientas como si flotaras en un caos de sobresaltos e incertidumbres. Te ofrecemos estructuras y también anticipadores, diferentes al sol y la luna, al tic-tac del reloj y al fluir de un calendario. Te ofrecemos para casa una melodía al comenzar tu día, puesto que no ves, ella será tu amanecer. Sabemos que eres un apasionado de la música. Las llaves de tu casa, esas cuyo sonido metálico te gusta tanto, serán las que te indiquen los días de estar en familia. El autobús en miniatura, cuyas ruedas te gusta mover, confirmarán los días de colegio. Cuando llegas al colegio, reconoces la voz de la persona que te reconoce. Siempre es la misma. Su tono es cálido, su volumen es medio, su frase de bienvenida siempre es la misma. Esta rutina te tranquiliza, por lo tanto, la mantendremos para ti. Esta forma de interacción social te resulta agradable. Sabemos que no soportas los ruidos bruscos, eufóricos, los tonos de voz imprevistos, ni los mensajes con tono imperativo y severo. Sabemos que estas formas de comunicar te hacen llorar y te enfadan, provocando en ti un descontrol conductual. Por lo tanto, vamos a informar a todas las personas que están contigo de cuál es el modo adecuado de hablarte. Todos y todas tenemos un modo con el que sintonizamos. Sabemos que necesitas firmeza para sentirte seguro, pero ¿quién dijo que la firmeza no puede ir acompañada de calidez? ¿Y quién dijo que la firmeza ha de ir acompañada de autoritarismo? Sabes, Juan, nuestras palabras, tonos y tipos de mensajes son una herramienta poderosa que a veces inclinan la balanza de la conducta hacia un lado o hacia otro. Es además un aspecto a valorar y a evaluar, como cualquier otro del entorno. Este en concreto
estaría relacionado con sucesos sociales que pueden ser desencadenantes de una conducta agresiva. Juan, te ofrecemos un mando a distancia para que puedas bajar la voz de aquellas personas que se dirigen a ti sin tener en cuenta tu modo de sintonizar. También un espejo para que las personas que interactuamos contigo nos miremos con frecuencia en él y analicemos de la manera más objetiva, como si se tratara de otra persona, nuestras maneras de decir y de hacer para poder avanzar y aprender de nosotros mismos. Juan, me cuentas que te sorprende a veces que nos demos cuenta de algunas de las cosas que te pasan, ya que tú no nos las dices. Tenemos un truco o una herramienta, se llama observación. Te ofrezco, por tanto, hacer un uso cotidiano de ella, de una forma consciente, no solo cuando tienes una conducta desadaptada, sino para ver cualquier mínimo detalle que me dé pistas acerca de lo que quieres, acerca de tu manera de interactuar con el mundo. ¿Qué te parece? Tal vez descubra entonces que ya sabes elegir, aunque de una manera diferente. Tal vez me dé cuenta que cuando te vuelves a levantar de la silla del cojín, lo que me quieres decir es que esa no es tu elección. Y, por supuesto, te daré la oportunidad de probar el resto de opciones que tienes a tu alcance. Tal vez ya sabes pedir, aunque puede ser que tu forma de hacerlo no sea la habitual. Trataré de descubrir tus maneras. Y mientras lo descubro, te hago el siguiente ofrecimiento. Juan, te ofrecemos la enseñanza de habilidades que te permitan manifestar de un modo más comprensible tus elecciones, y para enseñarte todos los días y siempre que tenga oportunidad te daré la posibilidad de hacerlo. Otra cosa que nos cuentas es que uno de los momentos en los que más disfrutas es del almuerzo, aunque no te gusta que llegue el último bocado de forma imprevista. Además, con frecuencia te quedas con hambre y esa sensación te resulta muy incómoda. No sabes pedirnos que la actividad que te gusta tanto continúe. ¿Qué te parece si te enseñamos a utilizar un pulsador para que puedas practicar la petición a la hora del almuerzo? En cuanto lo aprietes, sonaría ¡galleta! ¿Sabes? De forma inmediata tendrías aquello que tanto deseas, comer un poco más. ¿No te parece un buen inicio? De este inicio nace nuestro siguiente ofrecimiento. Juan, te ofrecemos pedir ayuda, indagar, aprender el camino hacia la enseñanza de algún sistema alternativo de comunicación que se adapte a ti, para poder dotarte de voz. Y no me conformaré con un sistema que no sea válido, por mucho que otros lo utilicen, por mucho que se haya empleado durante años inmemoriales. Prometo remover Roma con Santiago para que entre todas esas personas que estamos para ti, encontremos cuál de todos los sistemas existentes es el tuyo. Y seguro que entre todos y todas lo encontramos, y si no lo encontramos, lo adaptamos. Porque, Juan, todas las personas tenemos un modo de comunicar. Unas somos escuetas, otras necesitamos muchas palabras, otras precisan de un sistema alternativo de comunicación o aumentativo. También estáis aquellas cuyo único modo de comunicar es a través de la conducta. Por lo tanto, trataremos de cambiar las conductas desafiantes por comunicación efectiva. En resumen, Juan, nos dices que te gusta poder moverte con un poco de libertad, que te agobia el cinturón de la silla, que la valla de la cama te hace daño, que la silla era dura hasta que te pusieron un cojín, que pasar frío no te es agradable, que te gusta la comida caliente, que te hablen firme pero con calidez, que te nombren, que te incluyan, que te estimulen y no te dejen apartado sin hacer nada, aunque sea para protegerte o sobreprotegerte, diría yo. Por lo tanto, Juan, te ofrecemos modificar todos aquellos elementos del entorno físico que puedan desencadenar en ti
un malestar tal que tengas que pegarte para poder soportarlo. Te ofrecemos también modificar nuestra manera de dirigirnos a ti, utilizando el tono que más va con tu modo. Te ofrecemos no aislarte y rompernos la cabeza para ofrecerte aquella estimulación, aquellas actividades que te den la posibilidad de sentirte útil y te mantengan activo. Te prometemos no culparte por tu conducta y no castigarte, solo faltaba. Y para ello te hago la mejor de mis ofrendas, cambiar mi manera de enfocar tu crisis de conducta, cambiar la mirada, ya que ella es la llave que me va a permitir poner en marcha todas las medidas preventivas necesarias para que tú estés bien. Y si llega el caso, las medidas reactivas de protección necesaria, precisamente para eso, para protegerte, no para someterte. Mensaje en una botella de Ana. Querida tutora, soy Ana, sí, esa que ves unos días fenomenal y contenta y otros en los que no me aguanto ni yo. Estoy en tu clase y me siento en el pupitre marrón que está apartado del resto. Bueno, eso de que me siento, muchas veces necesito pasear por la clase porque me encuentro muy nerviosa y no me entero de lo que dices. Estoy en mi mundo, pensando en mis cosas, en mis preocupaciones. Debe de ser la adolescencia, digo yo. En esos momentos me encantaría hablar contigo y contarte todo lo que me sucede, aunque no siempre sé decírtelo a tiempo ni qué me está pasando ni por qué. Solo sé que me siento fatal y que no puedo parar de moverme, de llorar o de meterme con el de al lado. La verdad es que te aprecio mucho y me hace sentir muy bien cuando me dices las cosas que te gustan de mí o todo lo que hago bien. Como no hemos podido hablar, voy a contarte cómo he vivido lo que ha ocurrido hoy, a ver si me puedes ayudar para que no se repita. Hoy ha sido un día horrible. He llegado ya al cole mal, porque esta mañana en casa todos estaban gritando muy fuerte y mencionaban mi nombre. Decían algo así como que no sé quién era imposible y muy tozuda, que solo buscaba salirse con la suya y que no sabían lo que iban a hacer con ella. Por cierto, ¿qué es tozuda? A veces hay cosas que no entiendo. Solo sé que luego tenían la cara muy seria y que apenas me miraban. Me ha empezado a doler la tripa. En el coche, de camino al colegio, no me han dirigido la palabra y eso me ha hecho sentir triste. Hablaba muy bajito, como para que no les oyera, y decían, a ver si no nos llaman hoy del cole. Yo creo que he hecho algo malo, pero no me atrevo a preguntar, porque cada vez que lo hago me suelen responder con enfado, tú ya sabes muy bien lo que has hecho. Y yo me quedo sin saber, porque hago tantas cosas. ¿No sería más fácil preguntármelo? Se han despedido de mí sin darme un beso y con cara de preocupación y disgusto diciendo, a ver cómo te portas hoy. Yo no sé si tendrá que ver con que me adoptaron hace unos años. Igual se han arrepentido. Lo mismo les pasó a mis padres biológicos. Yo no sabía si me querían o no. Ahora que soy más mayor, ya tengo 15 años, le doy muchas vueltas a lo de mis padres, a los de antes y a los de ahora. Llego al colegio. Cuando entro a clase, intento hablar contigo para contarte lo de casa, pero estás muy liada hablando con uno de mis compañeros y me dices amablemente que espere, que ya hablaremos en el recreo. Encima hoy no está mi cuidadora. Hay una persona nueva y no me atrevo a contarle nada. Te aseguro que espero mucho rato, pero me aguanto, porque tú siempre dices que no puedes hablar conmigo siempre que yo quiera, que tengo que aprender a esperar y a no ser tan impaciente. Siempre intento hacerte caso. Bueno, pues me aguanto las ganas. Pero lo cierto es que estoy cada vez más nerviosa acordándome de las caras serias de esta mañana y de qué habré hecho mal. ¿Cómo me voy a desahogar cuando te lo cuente? Empiezo a hacer la tarea que me has puesto. No me concentro y me despisto. No me sale. Esto es difícil y aburrido. Creo que nunca aprenderé. Encima veo que le estás diciendo a una compañera mía que se llama Laura que lo está haciendo genial. A mí, sin embargo, me dices que ya me vale de despistarme, que me concentre como Laura, que soy capaz de hacerlo. Lo intento durante mucho rato, de verdad, pero no me veo capaz. Mi cabeza está dando vueltas a lo de esta mañana y encima tú no puedes atenderme. Igual en casa ya se han hartado de mí.
Alguna vez incluso me lo han dicho. Me siento cada vez más nerviosa y necesito hablarte. Veo que Laura sigue trabajando y que tú le sonríes. A mí me empieza a doler más la tripa y además noto algo raro en el pecho. Laura se acerca a mi mesa. Ya sabes que yo me siento apartada del resto hasta que sepa comportarme mejor. Y me dice con retintín: mira qué bien me está saliendo, a ver si a ti te sale tan bien. No me hace ninguna gracia y le doy un empujoncito, que se fastidie. Yo creo que Laura lo hace para molestarme. Tú me riñes y me dices que esté a lo mío, que no debo pegar a una compañera y que he de disculparme inmediatamente. Me miráis esperando a ver qué hago, incluida Laura. Yo no quiero pedirle perdón, estoy muy nerviosa. Además, tú no has visto cómo me molestaba. Me explicas que si no le pido perdón me quedaré sin recreo, porque lo que he hecho es muy grave y no lo vas a consentir. También añades que aquí somos como una gran familia y que debemos cuidarnos y respetarnos. Espero que no pase como en mi casa. No quiero hartaros y que dejéis de quererme. Como me has dicho que vas a hablar conmigo en el recreo y lo necesito, le pido perdón a Laura a regañadientes, pero no me siento mejor. En realidad, me siento fatal. Entonces me explicas que no basta con pedir perdón, que debo cambiar. Yo no entiendo nada, pero ¿no era lo que querías? Ya me he disculpado y además me ha costado lo mío. Tú insistes delante del resto en que no está bien que pegue a alguien y me cuentas muy seria algo del respeto y de la tolerancia o una palabra parecida que no entiendo. Laura empieza a llorar, quejándose de que le duele mucho el brazo por el empujón y tú le consuelas. Mientras tanto, me dices que todos los días igual, que cuándo aprenderé. Yo no sé qué hacer. Ya he pedido perdón. No puedo cambiar lo que hice antes. Me callo y me pongo más nerviosa. Siento rabia. Me duele que te enfades conmigo y no veo cómo solucionarlo. Después de todo esto cambiamos de actividad. Tengo que hacer un dibujo sobre un cuento que hemos oído. Menos mal. Dibujar me gusta y se me da bien, así que empiezo a relajarme un poco. Esto me entretiene bastante y se me olvidan algo las penas. Ojalá pudiera estar todo el día dibujando o haciendo cosas que me absorben. Cuando estoy contenta, parece que todo me sale mejor. Ya verás cuánto te va a gustar el dibujo que te voy a hacer. De repente, sales de clase porque te llaman por teléfono. Cuando vuelves, estás algo seria. Te enseño el dibujo a ver si te gusta, pero otro compañero te llama a la vez y le haces caso a él. Empiezo a pensar que a lo mejor han llamado de mi casa contándote eso que he hecho mal allá y que no me has hecho caso porque estabas enfadada conmigo. Te pregunto quién te ha llamado y tu respuesta es que siga haciendo mi tarea y que reflexione sobre lo que ha pasado antes. Yo ya casi me había olvidado de lo de antes. Creía que ya había hecho lo que me habías pedido, disculparme. Me quedo preocupada y dando vueltas sin parar a lo de mi casa y a tu enfado conmigo. Laura me enseña su dibujo y se burla diciéndome que te va a gustar más que el mío. Le pego otro empujón porque Laura me fastidia bastante. No sé por qué no me deja en paz. Entonces me riñes de nuevo y me vuelves a explicar lo del respeto. Además, me recuerdas que todos los días estoy igual y que así no voy a hacer amistades, porque nadie quiere estar con alguien que empuja. Uno de mis compañeros me dice que es verdad, que así nunca nadie va a querer estar conmigo. A lo mejor es cierto y por eso estoy sola. De repente, la tripa me duele muchísimo y tengo una rabia enorme dentro. No me gusta que hablen mal de mí en público. Me pides que me disculpe con Laura. No me da la gana. Tengo ganas de llorar. Tú contestas que ya me he quedado sin recreo por mi mal comportamiento y por ser mala compañera. Ya no voy a poder hablar contigo. Laura sigue llorando y le consoláis. Me siento muy sola y muy mal. Mi rabia cada vez es más grande. Esto me pasa a veces, pero no sé cómo pararlo. Pienso que nunca podré cambiar. Me empiezo a angustiar muchísimo. Me levanto de golpe porque quiero salir de clase. No aguanto aquí, me quema el pecho. Así que empujo la silla y la tiro al suelo. Me dirijo a la puerta. El resto se aparta y me mira con miedo. En ese momento tú vienes detrás e intentas pararme, pero yo me libero de ti con fuerza. Parece que te hago daño, aunque no quiero, solo quiero irme. Me gritas y me dices que no puedo portarme así. Intentas razonar, pero yo solo quiero salir de la situación. Me voy corriendo.
Al verme huir, llamas a Pedro, una de las personas que están en el pasillo, para que me detenga. Ahora ya es demasiado tarde. No permito que me sujete y empezamos un forcejeo. Me contenéis con fuerza y yo solo quiero escapar de esta situación. La gente se arremolina en el pasillo y oigo todo lo que comentan. Ya la he liado otra vez. Quiero llorar y no puedo. Necesito que alguien me ayude, por favor. No puedo dejar de moverme. Doy golpes, patadas, os insulto. Me siento sin control. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde estás tú? Vienen más personas y me sujetáis. Acabo en el suelo. Sigo oyendo lo que decís y no me gusta. ¿Pero no os dais cuenta? Soy yo, Ana. Ayudadme. Yo no puedo pararme sola. Hay mucha gente alrededor y yo noto que no puedo respirar y que me mareo. El corazón me va a 1000. Es como si me fuera a morir. Siento vergüenza, miedo, desesperación. Comentáis algo de llamar urgencias y yo entro en pánico. Ya me pasó otra vez. Y todavía me acuerdo y sueño con ello, porque lo pasé muy mal. Yo no quiero que esa situación se repita. No se lo deseo a nadie. Después de muchísimo rato, vienen unos médicos y habláis como si yo no estuviera delante. Nadie se dirige a mí. ¿Estoy aquí? Oigo toda vuestra conversación. ¿Qué le ha pasado? Pues nada, que ha empezado a tirar la silla, a agredir a su tutora y a quienes pasábamos por ahí. Al final hemos tenido que contenerla. No me lo puedo creer. Yo solo quería hablar de lo que me preocupaba. ¿Cómo he acabado así? No valgo nada, no soy capaz de controlarme, siempre la lío, me doy miedo a mí misma. ¿Y si algún día hago mucho daño a alguien? Creo que nadie me quiere y que me merezco todo lo que me pasa. ¿Quién va a aguantar a alguien así? Queridísima Ana, he recibido tu petición de auxilio y quiero que sepas que vamos a ayudarte. El leer cómo te has sentido ha removido mi interior. Has hecho que cambie mi mirada hacia ti, pero sobre todo, Ana, has conseguido recordarme el sentido de mi profesión, lograr que tu vida sea de calidad y que merezca la pena ser vivida con ilusión y esperanza, con dignidad. De nada sirven mis intentos para que aprendas cosas si tú eres desdichada y tu felicidad queda por el camino. Ana, con tu sinceridad me has ayudado a comprender que más allá de tus conductas hay algo mucho más valioso, tú misma. Como fruto de esta reflexión, te diré que vamos a reunirnos todas las personas que te educamos y que vamos a esforzarnos por conseguir sacar lo mejor de ti. Vamos a meditar en equipo cómo podemos ayudarte desde el apoyo conductual positivo. Y lo más importante, vamos a mirarnos y a recapacitar sobre lo que hacemos para ofrecerte el mejor trato y educación que como persona te mereces. Para que te hagas una idea, te voy a ir describiendo las herramientas que vamos a utilizar para apoyarte. Me dices que cuando llegas nerviosa al cole no aciertas a hacer nada bien, que das vueltas continuamente a tu situación familiar y que te inquieta saber qué has hecho mal y si eres querida o no. Esto es lo que te ofrezco. Mi primera propuesta es una reunión de quienes estamos contigo para decidir cómo conseguir que te sientas atendida, especialmente cuando te veamos triste o agitada. Claro que para eso, previamente, tenemos que ser capaces de descubrir si te pasa algo. De lo contrario, no podremos reaccionar a tiempo y correremos el riesgo de interpretar tu conducta de manera errónea. Nos habrás oído decir, es que lo hace para llamar la atención, como si lo supiéramos. Necesitamos crear un hábito, el hábito de agudizar nuestro radar profesional, el hábito de observar. Solo así podremos detectar cambios sutiles en ti que nos indiquen que no te encuentras bien. Ana, ya ves que en el mundo adulto tenemos mucho que aprender y que ejercitar. Mi segundo ofrecimiento es preguntarte con mucho tacto si necesitas estar conmigo a solas, en un espacio seguro, privado y libre de juicios donde podamos hablar. Si así lo deseas, prometo hacerte un hueco de manera periódica y priorizarlo sobre cualquier otra cosa. ¿Qué te parece si lo apuntamos en un calendario? Así tú y yo lo tendremos claro. Otra cosa que te propongo, Ana, es hablar con tu familia. Creo que debemos solucionar conjuntamente esos problemas diarios que tenéis. Es muy probable que en casa se sientan inseguros
porque desconocen tus necesidades y cómo tratarte. Ya ves, otra ocasión en la que las personas adultas tenemos que aprender cómo actuar. Me preguntas cómo puedes concentrarte y esperar sin desesperarte para obtener mi atención. Veo que has estado esperando ansiosa a hablar conmigo para desahogarte, pero yo no he podido atenderte. Esto es lo que te ofrezco. Ana, ahora que entiendo tu necesidad de desahogo y la angustia que te supone esperarme, voy a realizar algunas modificaciones en el entorno para facilitarte las cosas. Una de ellas será reducir tu tiempo de espera, cuando yo no esté disponible. No te preocupes, yo te anticiparé cuando podemos hablar y disfrutarás la espera con tareas de tu gusto o que te relajen. Sí, ya sé que te supone un gran esfuerzo esperar, por eso te lo reconoceré y reforzaré, para que aprendas a aumentar estos tiempos desde la tranquilidad. Para tu aprendizaje, también te ofrezco diseñar tareas funcionales que te sirvan en la vida. Espero que así puedas concentrarte mejor y sentir que haces algo útil. Me dices que necesitas aprender algunas habilidades, como pedir ayuda. Se me ocurre que podemos empezar inventándonos un gesto compartido de petición de ayuda para las emergencias, para cuando no puedes esperar. Solo lo sabremos tú y yo. También me dices en tu carta que te angustia estar separada del resto y que dudas de tu capacidad de tener una conducta adecuada. Bueno, Ana, aquí también creo que he dado con la forma de ayudarte. Voy a modificar la metodología del aula. ¿Te parece bien que trabajemos de forma colaborativa? Así podríamos conseguir la unión y cooperación entre todos y todas. La verdad es que si no dispones de situaciones compartidas, no puedes aprender ni demostrar de lo que eres capaz. ¿Sabes? Es vital que nos sintamos pertenecientes a un grupo. Esto nos da seguridad a las personas. Además, se me ha ocurrido otra idea para usar a diario. Voy a enseñaros un arma mágica para solucionar muchos problemas: el buen humor. Otra de tus peticiones tiene que ver con que te hables sin recordarte lo que hiciste mal en el pasado, ya que te hace sentir que todo lo haces mal. Ana, me hace reconsiderar mi actitud frente a tu comportamiento de pegar a tu compañera. Pedir perdón bajo la amenaza de perder el recreo y la oportunidad de desahogarte conmigo no es justo. Tampoco lo es decirte que no eres merecedora de nuestro cariño debido a tu conducta. Y aún he sido injusta una tercera vez, exigiéndote que cambies y recordándote todas las veces en las que has fallado. Esto es lo que te ofrezco. Me parece, Ana, que una vez más no he estado a la altura. Creo que debo seguir poniéndome las gafas transformadoras de mi mirada. No puedo pedir imposibles ni dejarte sin opciones. Quiero que sepas que a partir de ahora voy a reforzar todos tus logros y lo bueno que posees como persona, en vez de centrarme en tus fallos. No quiero dejarte con un sentimiento de indefensión. Nadie se lo merece. Te motivaré incluso en los avances más pequeños y te plantearé situaciones en las que puedas tener éxito. Espero que así te sientas una persona válida y aprendas a quererte. Confío en que construyamos una relación auténtica. Confío en que sepas que puedes contar conmigo siempre. Así que me esforzaré en que te merezca la pena estar conmigo. Transformaremos nuestra relación en algo valioso. Veo, Ana, que otra de tus peticiones tiene que ver con mi papel reconfortador, ya que no sabes tranquilizarte sola. También me pides que no te diga que nadie te va a querer, porque es un pensamiento recurrente en ti y lo expresas en forma de conducta. Quieres que te enseñe a hacerlo de otro modo. Mi reflexión personal va en aumento, Ana. Creo que como profesional soy responsable de esforzarme en controlar mis emociones negativas, considerando que según cómo sea mi apoyo, tu vida y tu conducta pueden mejorar o empeorar. Me comprometo a no amenazarte con retirar nuestro amor o atención y a evitar el castigo. El cariño siempre estará presente y los límites también, aunque usándolos con medida, ni demasiado fuertes para evitar dañarte, ni demasiado débiles. ¿Sabes? Me he acordado de una pastilla de jabón mojada. Hay que apretar lo justo
para retenerla. Otra de tus reflexiones tiene que ver con tu soledad cuando atiendo a tu compañera que está llorando y no a ti. Me dices que esto te provoca angustia por creer que nunca podrás cambiar y yo no soy consciente de ello. Me relatas tu salida intempestiva del aula, el modo en que tiras la silla e intentas liberarte de mí cuando intento sujetarte, así como tu preocupación por hacerme daño, aunque no sea tu intención. Dices que solo quieres escapar de la situación. Aquí comienza tu escalada conductual, Ana. Tus emociones de rabia y soledad comienzan a desbordarte. Si no intervenimos a tiempo, tu conducta puede empeorar rápidamente. Aún podemos establecer medidas preventivas de nuestra caja de herramientas. Aún podemos ayudarte. Ana, en las situaciones que te resulten difíciles, prometo anticiparme y adquirir el hábito de observar tus reacciones para atenderte en cuanto me necesites. Si estás mal, te hablaré con calma para que expreses tus emociones y podamos reconducir la situación a tiempo. Seré un modelo tranquilo y seguro para ti, ejercitando toda la empatía y comprensión de la que soy capaz. También te propongo que cuando estés calmada volvamos a clase y retomemos la normalidad. No haré ningún comentario delante del resto y reforzaré tu esfuerzo por haberte controlado. Siempre consideraré que lo fundamental es relajar la situación y reconducirte lo antes posible a la tarea, para relativizar lo sucedido y preservar tu imagen de cara a los demás. Cambiaré el foco de atención hacia la calma. Sigues contándome que necesitas que te ayudemos porque te sientes sin control. Nos golpeas, nos insultas, yo te grito, llamo a un compañero y comenzáis un forcejeo. Buscas la salida, me buscas a mí. En este momento, Ana, comienza tu contención. Aunque es una situación difícil para todo el mundo, debemos cuidar muchos aspectos para evitar endurecer este estado más allá de lo debido. Esto es lo que te ofrezco, Ana. Ana, escúchame bien. Cuando estés en una situación parecida debido a que no la hayamos podido o sabido prevenir, voy a asegurarme de que solo estén las personas imprescindibles para garantizar tu seguridad, evitando que el resto te vea en este estado. Vamos a cuidar algo que ya te impactó en el pasado, lo que decimos y nuestro tono de voz. Te aseguro que te hablaremos, aunque solo lo necesario, para que sepas que estamos a tu lado y te sientas segura. Utilizaremos la delicadeza. Perdón. Bueno, después de todo lo que hemos visto, los casos prácticos, lo que os hemos comentado del protocolo, ¿podemos hacer algo a la hora de atender a una persona en crisis? ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos algún procedimiento? Bueno, pues aquí veis el esquema de un procedimiento de actuación con todos los pasos a seguir. Un procedimiento de actuación si queremos seguir el enfoque del apoyo conductual positivo, por supuesto. Como veis, se trata de una serie de pasos que tienen dos divisiones muy claras. La parte superior está en verde, se trata de las medidas preventivas primarias, y el resto hacia abajo, que está en rojo, serían las medidas reactivas. Comenzamos con las preventivas. Se ha hablado mucho en las jornadas de todo el paquete de medidas preventivas, de todo lo que podemos hacer, del arsenal de herramientas que tenemos. Aquí, desde luego, en el punto número 1, comenzamos con las gafas, comenzamos con la sensibilización de la mirada. ¿Por qué tenemos que transformar la mirada? No solamente la tenemos que modificar en las medidas preventivas, la tenemos que modificar en todo momento. Da igual que sean medidas preventivas primarias, secundarias o terciarias. Por eso comenzamos con una sensibilización, porque tenemos que ser capaces y tenemos que trabajarnos el poder ver las situaciones desde una mirada objetiva y también nuestra actuación. Solo así podríamos pasar al siguiente punto, que es el análisis funcional de la conducta, que ya se ha comentado bastante en las jornadas. Solo con este análisis funcional podremos actuar para modificar la situación y solo de esta manera podremos hacer un traje a medida, como ayer decía Abel, de modo que podamos establecer las medidas preventivas adecuadas para nuestro alumno o alumna.
Con este paquete de medidas, utilizando la prevención primaria, la verdad es que nos podríamos evitar la mayor parte de alteraciones conductuales. Pero, ¿qué ocurre si estas medidas pues, no tienen efecto? Porque también se ha dicho que hay un pequeño porcentaje de alumnado que, pues con el cual tenemos que adoptar una serie de medidas extraordinarias. Bueno, pues vamos a la segunda parte, que serían las medidas reactivas. Insisto en que estas medidas, aunque las llamemos reactivas, en realidad siguen siendo prevención. Siempre estamos avanzando hacia la calma, hacia el control, hacia el autocontrol de la persona en crisis. Pero bueno, les hemos llamado reactivas porque realmente sí que empezamos con unas estrategias muy leves y que van increciendo y que van, según va aumentando la severidad de la conducta, pues vamos utilizando otro tipo de herramientas y de estrategias. Las primeras serían ante conductas leves, ante conductas que seguramente podamos controlar de manera sencilla. Bueno, pues podríamos establecer unas estrategias como, por ejemplo, ignorar la conducta, cambiar el foco de atención, que ayer también tanto se dijo, lo dijo Marcos el mago, ¿no? Eso del cambio de atención. Bueno, pues podríamos utilizar de nuestra caja de herramientas primero ese tipo de estrategias reactivas. ¿Qué ocurre cuando esta medida no nos funciona? Así nos va a ir pasando paso a paso. Cuando esto no nos funciona, llegaríamos al siguiente punto, que sería la interrupción de la cadena agresiva. Aquí ya estamos en un nivel un poquito mayor. Bien, aquí tendríamos que estar muy alertas a los signos de activación, a los indicadores, a lo que nos da el chivato de que esta persona pues se va poniendo cada vez más nerviosa. Normalmente solemos conocer a nuestro alumnado y pues ya solemos saber cuáles suelen ser esos signos de activación. Aquí es donde tenemos que intervenir. Normalmente, para pasar de paso a paso, sí que suele haber una serie de medidas muy concretas que deberíamos tener interiorizadas. ¿Por qué? Porque a veces el paso de una situación a otra es cuestión de segundos. Y por eso es importante la interiorización, el entrenamiento, el que seamos muy conscientes de que en cada momento, aunque estemos reaccionando, en realidad estamos utilizando la prevención y siempre podemos reconducir hacia el control de la persona en crisis. Bien, si la interrupción de la cadena agresiva, si ya viendo esos indicadores de alerta de que esta persona está nerviosa, si no podemos reconducir, pasaríamos al paso número 7, que sería la interposición del profesional. Cuando vemos que este alumno o alumna puede agredir, puede tener una conducta un poquito más problemática, él o la profesional podría interponerse, ¿de acuerdo? Cuando esto no nos funciona, es entonces cuando llegamos al punto 8 y siguientes, que es cuando hablamos de actuación intrusiva protectora, lo que malamente solemos llamar contención, ¿de acuerdo? Se trata de una actuación en la cual tenemos que seguir también, debería estar protocolizada, debería formar parte de este protocolo de actuación y debería estar entrenada, coordinada e interiorizada. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es que desempeñemos o desarrollemos un patrón reactivo protector apropiado. Y como ayer decía Abel y tantas veces nos dice Koldo, la verdad es que la finalidad última es la protección de la persona en crisis a sí misma y del resto. Bien, la actuación intrusiva protectora no solamente es el durante. Ya hemos visto que hay un antes, que son todas las medidas preventivas, todo lo que podemos hacer antes, pero también hay un después, ¿de acuerdo? No se acaba ahí. De esto hablaremos un poquito a continuación. Después también tiene importancia. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, pues una vez que hemos actuado, hemos intervenido de esta manera intrusiva, tendremos que desplazarnos con la persona en crisis hacia un lugar habilitado. Esto también es muy importante. Tenemos que tener previsto un lugar en el centro, pues que sea tranquilo, que sea relajado, con el cual podamos estar con el alumno o con la alumna. En el centro, por ejemplo, sí que tenemos un aula libre de estímulos a la cual podemos recurrir, a la cual a veces recurren algunas personas en crisis porque la tienen asociada con calma y con tranquilidad, ¿de acuerdo? Una vez que hacemos este desplazamiento hasta el lugar habilitado, pues también hay que estar en ese lugar. Ahí no podemos dejar sola a la persona en crisis. Alguien tiene que estar con esta persona. Normalmente lo ideal es que esté la persona que sea más referente, que tenga mayor ascendencia sobre esta persona. En este espacio también ya veremos qué tipo de pautas se pueden seguir para que toda esta secuencia siga avanzando hacia el autocontrol.
Eso será el punto 11, la situación posterior a la recuperación del control. Y, por último, y esto sí que es fundamental, la evaluación de todo el proceso. Este proceso, en realidad, no se evalúa solamente al final, se evalúa durante todos los pasos. Es decir, cada vez que hacemos una intervención, cada vez que hacemos una reunión, tenemos que valorar si esa medida ha funcionado o no ha funcionado, si esa medida… pues si a lo mejor podemos enriquecer después de un debate, después de una reflexión en equipo, si podemos enriquecer esa medida pues con unas nuevas aportaciones. Así que la evaluación tiene que aparecer en todo el proceso, al principio, en medio y al final. Tiene que ser una evaluación procesual. Bueno, y aquí vamos a comentar de manera un poquito más detenida lo que era ese durante y ese después de la actuación intrusiva protectora. Hay una serie se explican una serie de generalidades, pues por ejemplo, esta actuación, ¿cuándo hay que llevarla a cabo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué actitud tenemos que tener los y las profesionales? Bueno, pues desde luego, cuando las medidas anteriores no nos hayan funcionado o cuando la conducta agresiva pues se mantenga o vaya en aumento. ¿Para qué? Bueno, también es una obviedad que, desde luego, vamos a llevar a cabo esta actuación para paralizar la conducta agresiva, pero vuelvo a recordar que el objetivo fundamental es la protección, ¿de acuerdo? Sobre todo es la protección. ¿Cómo se hacen este tipo de actuaciones? Bueno, pues formación y entrenamiento. Son absolutamente necesarias. Formación, entrenamiento, coordinación. Tiene que haber una secuencia protocolizada. No lo podemos dejar al azar. Recuerdo que ayer Abel también comentaba, bueno, ¿qué hacemos en este tipo de situaciones? Pues hacemos lo que podemos, ¿no? Bueno, pues nosotros también hacemos lo que podemos, pero también, al igual que ellos, queremos hacerlo de la mejor manera posible. Con lo cual, esto tiene que estar previsto, protocolizado, ¿de acuerdo? Porque hay una serie de cosas que hay que hacer en ese momento y que tienen que seguir un orden y que tienen que hacerse de la manera más ágil posible. Pues, por ejemplo, avisar al grupo de actuación, despejar los pasillos para que nadie interfiera o para que otras personas no vean a la persona en crisis en esa situación, porque evidentemente todo esto deja huella en el resto, especialmente en sus iguales. Bloquear las salidas para que el alumno o alumna no se vaya y no se haga daño en la calle. Y también avisar a los responsables del alumnado que se queda en el aula, porque a lo mejor la tutoría ha tenido que salir para hacerse cargo de este grupo de actuación. ¿Quién debe realizar o quién debería, en una situación ideal, realizar este tipo de actuaciones protectoras? Bueno, pues los grupos de intervención. Los grupos de intervención, ahora comentaremos un poquito pues cuáles deberían ser sus componentes, qué requisitos deberían reunir, pero idealmente esto tampoco debería hacerlo cualquiera, más que nada porque no estamos preparados ni preparadas. Y, por último, ¿qué actitud deberíamos tener los profesionales? Yo voy a hacer referencia a Carmen Márquez y a Laura Escribano cuando hablaban esto del enfoque de baja intensidad, ¿no? Que tiene que estar presente especialmente, bueno, pues en todo momento, desde luego, pero especialmente cuando la conducta va escalando. Ayer decía Laura Escribano que a veces somos muy escandalosos ante la conducta de una persona en crisis, ¿no? Entonces, nuestra calma, nuestra serenidad, el que siempre intentemos utilizar estrategias de calma y de relax es importantísimo. Entonces, aquí también lo es y tiene que ver con esta actitud que debemos llevar a cabo los profesionales. Una comunicación templada, unos mensajes muy breves, muy nominativos dirigidos a la persona y siempre reconductores de lo que queremos conseguir, es decir, de la calma. No podemos empezar a comentar al alumno o a la alumna las cosas que está haciendo mal, Y, desde luego, no es el momento de dialogar, porque ninguna persona, ni siquiera las personas adultas, somos capaces de dialogar, ni siquiera cuando estamos enfadadas. Bien, unas referencias a algunos aspectos importantes en los grupos de intervención, que sería la siguiente columna que veis en la diapositiva. ¿Qué condiciones requerirían? Pues ya os he comentado, formación, coordinación, entrenamiento y evaluación. ¿De acuerdo? Porque si no, vamos a improvisar. Y, desde luego, como antes ha comentado Miriam, voluntariedad. Es muy importante que quien esté en ese grupo lo haga de manera voluntaria, porque se viven situaciones durísimas y demoledoras, que a veces incluso cuestionan o nos hacen cuestionar nuestra forma de actuar profesional. Los componentes aconsejables,
Bueno, pues cada centro debería decidir los suyos, porque cada uno pues, tiene unas características peculiares. Aquí he puesto unos ejemplos, pues por ejemplo, un miembro del equipo directivo, enfermería, orientación, el tutor o la tutora y luego unos portavoces que comuniquen todo lo que ha sucedido a la familia. Pero bueno, esto pues puede ser un poquito a decisión de cada centro. Y luego también pues aquí hablamos de una serie de situaciones. Se nos pueden presentar situaciones variadas, pues que la persona esté con un objeto, que tenga una silla en la mano o bien que la actuación pues requiera pues que se haga una sujeción en el suelo. Entonces, según cómo sea la situación, desde luego requeriremos distinto número de profesionales y distintas estrategias. Lo que sí que está claro y es importantísimo es que tenemos que tener muy claro para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en ese momento y tenemos que hacer también un uso proporcional de la fuerza, porque es el mal menor con el cual le podemos ayudar a esa persona a que se autocontrole y a proteger. Y bueno, pues consejos generales, el uso proporcionado de la fuerza para no interrumpir la circulación y la respiración y desde luego la persona que se observe que está acentuando la situación es mejor que abandone esa actuación y que sea sustituida por otra persona o siga siendo llevada a cabo por quienes intervienen. Respecto a la conducción, que sería el paso siguiente, porque brevemente, una vez que ya tenemos a la persona pues controlada entre varios profesionales, habría que conducirla a este lugar tranquilo que hemos comentado que tiene que estar habilitado. Debe dirigirlo una persona, no podemos dirigir todo el mundo a la vez y, desde luego, la persona que dirija, pues que sea la persona en la cual el alumno o la alumna tenga más confianza, que tenga ascendencia. ¿Qué hace el resto de profesionales? Dejar que el que dirija, ¿de acuerdo? Y hacer cada uno su papel. Esta reconducción tiene que ser lo más breve posible e importante. Quien no colabora se aparta, lo que he dicho antes. Realmente lo único que queremos en este momento es sumar y muchas veces, pues igual no estamos en condiciones de poder actuar o, pues porque son situaciones duras. Y, por último, ya tenemos a la persona en crisis en ese espacio previamente habilitado y seguimos avanzando hacia el autocontrol. Bueno, pues vamos a decir unas últimas características que son importantes a tener en cuenta en este espacio. Lo primero de todo, vamos a asegurarnos que efectivamente el alumno o la alumna se ha calmado, ¿de acuerdo? Hasta que no haya calma no se puede salir de ahí o no es conveniente salir. Una vez que ya haya calma, sería el momento de hablar, reflexionar, reparar, pero eso sí, quizá la reflexión y la reparación tampoco es el momento adecuado, porque estamos hablando de hacer muchas cosas en ese momento y hemos vivido previamente una situación durísima, con lo cual a lo mejor habría que elegir el momento y el lugar de esa reflexión y de esa reparación. Una cosa también fundamental que hay que hacer siempre, inmediatamente, que sea, hay que hacerlo de manera inmediata, es el registro de lo ocurrido. Cuanto antes mejor, porque sí que es cierto que vamos a tener toda la implicación emocional del suceso, pero también es verdad que los datos están ahí, están frescos y no están contaminados por comentarios con otras personas que a lo mejor no han estado o que cada uno puede tener su versión. Entonces sería un registro de lo ocurrido, se informa también inmediatamente a la familia. Y, por último, un punto muy importante, porque, claro, nos centramos en el alumno o la alumna que está sufriendo la crisis. Pero, ¿y qué hay de las personas que han intervenido? También necesitan una reparación, también necesitan un desahogo emocional y contar las cosas como las han vivido. Con lo cual, idealmente, en esta situación también sería buenísimo y muy conveniente que hubiera grupos de reparación del personal implicado. Bueno. Ya hemos visto un montón de estrategias, no solamente hoy, lo hemos visto a lo largo de todas las jornadas. ¿Podemos ayudar a una persona con discapacidad en situación de crisis? Claro que podemos ayudar, claro que podemos ayudar. Tenemos un arsenal de herramientas, tenemos estrategias preventivas, reactivas, tenemos de todo. Pero claro, todo eso va a ser en vano si no tenemos la primera condición, que es el cambio de mirada. Sin la mirada, si no tenemos una mirada abierta, adecuada, empática, una mirada libre de prejuicios durante todo el proceso, todo lo demás no nos vale de nada. La mirada es la llave de la intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Charo, Miriam, por la exposición tan sensible y emotiva que nos habéis hecho. Agradeceros y también a todo el centro especialmente, transmitirles mi enhorabuena y muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de Sergio Aguilera, el doctor Sergio Aguilera, pediatra, neurólogo, pediatra y doctor en medicina y neurociencias y neuropediatra del Complejo Hospitalario de Navarra. Sergio Aguilera Alvesa, nacido en Almería, es pediatra, neuropediatra y doctor en medicina y neurociencias por la Universidad de Navarra. Desde 2009 trabaja como pediatra y neuropediatra en el Complejo Hospitalario de Navarra, donde ejerce su actividad asistencial, docente e investigadora. Es profesor asociado de la Universidad de Navarra desde 2015 y actualmente codirige varias tesis doctorales de la UNNA en los ámbitos de psicopedagogía, neuropsicología y epilepsia. En el ámbito de la investigación es coordinador del Grupo de Investigación Clínica en Neurología Pediátrica del Centro de Investigación Navarra Biomed, Fundación Miguel Servet, además de ser socio activo de varias sociedades científicas regionales, nacionales e internacionales. Ha sido nombrado recientemente miembro del Comité de Acreditación y Docencia de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Ha publicado en más de 40 publicaciones de revistas científicas indexadas y en 10 capítulos de libros. Forma parte del equipo de varios proyectos de investigación del ámbito nacional e internacional sobre patologías neurodegenerativas que afectan al cerebelo o ganglios basales y sobre medicina genómica. En la actualidad es investigador principal del proyecto Estudio de la epilepsia en edad escolar, dificultades cognitivas del rendimiento académico y biomarcadores pronósticos, para el que ha sido concedida la beca de la Fundación Alicia Koplovich para investigación en neurociencias 2019. Su ponencia, Apoyo conductual positivo, comprender las situaciones agudas desde la neurobiología. Su contenido gira en torno a los siguientes ejes: conceptos actuales de neurodesarrollo y neurobiología de la maduración cerebral, desarrollo de las funciones ejecutivas, la autorregulación y el control inhibitorio, neurobiología de la conducta y sus alteraciones durante el neurodesarrollo, discapacidad intelectual y genes implicados en el neurodesarrollo e influencia del ambiente en el neurodesarrollo. Bueno, pues adelante, Sergio, y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por la invitación, y es de agradecer los esfuerzos para organizar estas jornadas por parte del Consejo Escolar de Navarra, del Departamento de Educación y en especial el trabajo de Koldo Sebastián y también de Sonia Aristregui, que seguro que ha estado ahí detrás trabajando en ello. Entonces, el trabajo que se me ha encomendado hoy, en una hora, es intentar explicaros y resumir qué es lo que ocurre en el cerebro de un niño, de una persona que tiene un problema de autocontrol, un problema de dificultad en regulación de su conducta. En una hora es difícil dar explicación a algo tan complejo. Esta es la cuarta jornada y hemos visto la dificultad que hay para explicar los múltiples factores desde el punto de vista bio, psico y social que hay. Así que yo me voy a centrar en una de estas áreas, que es la parte bio, ¿no? La parte biológica, en este caso neurobiológica. Os voy a contar una historia, una historia sobre los lóbulos frontales, que es el gran efector y controlador e inhibidor de nuestra conducta, y vamos a hacer un recorrido histórico, genético y de neurodesarrollo de los lóbulos frontales
para poder entender mejor, para poder entendernos mejor, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención en estas jornadas es que casi todo lo que se ha hablado es aplicable a cualquier persona en algún momento concreto. Todos tenemos un umbral para saltar, ¿no? Si a mí alguien me intenta agredir, me defenderé. Pero si intenta agredir a mi hija, a lo mejor pierdo el control, ¿no? Que levante la mano el que no. ¿No? Entonces, ahí tus lóbulos frontales tienen un umbral siempre para reaccionar. Cuando tenemos una lesión cerebral, cuando tenemos un trastorno del neurodesarrollo de origen genético o sinfiliar, los circuitos que tienen que ver directa e indirectamente con los lóbulos frontales no van a poder tener una funcionalidad adecuada, lo que se espera, curva de Gauss mediante, para tu edad, sexo, ¿no? Y su desviación estándar. Y ahí es donde surge el problema. Este va a ser el enfoque de la charla. Funciona. Entonces, vamos a hablar de los lóbulos frontales, de las redes neuronales de la conducta humana. No podremos profundizar mucho, lo que nos dé tiempo. Vamos a hablar del desarrollo normal de las funciones ejecutivas, que es la manifestación conductual y cognitiva principal de las áreas más anteriores de los lóbulos frontales, de la corteza prefrontal, porque las funciones ejecutivas y su variabilidad van a ser clave para poder entender la conducta. Vamos a dar algunas pequeñas pinceladas de cómo esta conducta o cómo esta disfunción es específica en discapacidad intelectual, en TEA, aunque no profundizaremos mucho porque mi objetivo aquí no es profundizar en ese área, sino que aprendamos todos juntos a comprendernos un poco mejor, ¿de acuerdo? Y de aquí lo aplicaremos a nuestros alumnos / pacientes, en mi caso. Y luego hablaremos de los efectos neurobiológicos que tiene el apoyo conductual positivo. Una de las cosas que hay en neuropsicología infantil que se ha demostrado más en los últimos años con estudios conductuales, cognitivos, clínicos, neuropsicológicos y de resonancia magnética funcional, es que el humor mejora las funciones ejecutivas. El humor mejora nuestra capacidad de autocontrol. Cuando estamos enfadados, lo ha dicho Charo, no se puede razonar, ¿no? No podemos razonar. Cuando estamos muy contentos, pues depende de cuánto de contentos estemos, pero en un estado de alegría más o menos positivo, somos mucho más eficientes en lo que hacemos, ¿no? Por eso, os pongo aquí esta diapositiva en clave de humor, de un dibujante, creo que es norteamericano, donde ponen "Tantrum scene, do not cross", ¿no? Decimos escena, en vez de escena del crimen, escena de la rabieta, de la pataleta, ¿no? Tantrum es pataleta en inglés, ¿no? Y veis cómo los padres han acordonado la zona, como los de las series estas de policíacas, y están intentando entender qué es lo que ha hecho el niño, cómo ha echado abajo la habitación, y no sabemos bien el motivo, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que plantearnos es, bueno, como detectives, como policías, decir, ¿quién ha sido, ¿no? ¿Quién es el culpable aquí de todo esto? ¿Es el niño, ¿no?, que está en el centro de la escena del crimen? ¿Es el padre, la madre, que tienen esa actitud observadora? ¿Es, como dicen en inglés, the man behind the curtain, el hombre que está detrás de la cortina? ¿O es la calle? ¿Es el ambiente, un ruido que ha habido fuera, que al niño le ha alterado? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, empezando en clave de humor, creo que vamos a ser capaces de entender mejor todo esto. Pero como pueden ser muchas hipótesis de trabajo y hay muchos factores que pueden influir, ha quedado muy claro en estas jornadas, yo me voy a centrar solo en uno de ellos, que son los lóbulos frontales. Vamos a mantener la hipótesis todo el rato de que ellos son los efectores, los culpables, para lo bueno y para lo malo, para el ser humano en general, para el niño o la niña que ha tenido el momento de conducta agresiva, auto o heteroagresiva, pero también es muy importante que entendáis que los lóbulos frontales no funcionan solos, porque solo se forman sus circuitos en sociedad. Por tanto, todo está relacionado entre nosotros. Los lóbulos frontales funcionan en relación a los demás. En este caso, en esta escena, al padre, a la madre o a algún agente externo que ha podido haber. O es interno del niño y no ha habido nada externo, ¿no? Vamos a enfocarlo desde el punto de vista fisiológico, vamos a enfocarlo desde el punto de vista
de trastornos genéticos, trastornos del neurodesarrollo, que son relativamente frecuentes, sobre todo en los centros de educación especial, y ante personas con daño cerebral, que puede ser de los lóbulos frontales, pero de cualquier otra estructura cerebral que indirectamente afecte a los circuitos que tienen relación con los lóbulos frontales. Para comprender la disfunción y comprender cómo funcionan y cómo disfuncionan, vamos a verlo desde la perspectiva de la evolución humana, desde la genética y desde el neurodesarrollo. Desde la perspectiva de la evolución humana, la ciencia que estudia esto se llama la paloneurología. Pues sí, existe. Hay neurólogos de los huesos, de los huesos prehistóricos. Hay una eminencia en este campo que se llama Emiliano Brunner, lo tenemos aquí a 2 horitas de coche, en Burgos, y que es una eminencia y ha trabajado con un equipo de Sudáfrica y creo que de Asia también, en un trabajo muy interesante que podéis ver aquí en estas diapositivas, que intentan entender la relación que hay entre el volumen intracraneal, el desarrollo de la corteza frontal y el desarrollo del cráneo, ¿no? Sobre todo del hueso frontal y de las órbitas. Y veis cómo en esas, no sé si se va a llegar a ver el láser, es complicado, pero veis arriba a la izquierda cómo vemos unas reconstrucciones de cráneos de homínidos, ¿no? Conforme avanzan hacia el Homo sapiens o en la línea evolutiva se diversifican, vemos cómo aumenta la capacidad de ubicar cerebro sobre, no detrás, sino sobre las cuencas orbitarias. Eso permitió un espacio grande para el desarrollo de los lóbulos frontales de la corteza prefrontal. Y entonces, ese espacio permitió ese desarrollo, como veis, en el cerebro de abajo respecto al de arriba, hay un mayor volumen y una mayor cantidad de circunvoluciones cerebrales. Eso aumenta la cantidad de neuronas, de regiones, y por tanto aumenta la conectividad. Y veremos cómo este salto cualitativo desde el punto de vista de la paleoneurología hace 5 o 7 millones de años propició la creación y el inicio de lo que llamamos sociedades civilizadas hoy día. Todo empezó ahí. ¿Qué ocurrió? Primero vamos a entendernos brevemente. En el cerebro ya sabéis que hay una parte básica de los lóbulos frontales que en el lado izquierdo pienso, voy a moverme y me muevo y voy a mover mi brazo y levanto mi brazo, ¿no? Puedo hacerlo voluntaria, a veces involuntariamente, como un reflejo. Los lóbulos parietales están más dedicados a sentir y a integrar lo que sientes, lóbulos temporales a comprender lo auditivo, también tienen una parte muy importante de memoria, lóbulos occipitales, visión e integración visual, ¿no? Hasta ahí todos nos entendemos. Pero hay 2 regiones muy importantes, dos partes que se llaman áreas integrativas, también se llaman áreas asociativas multimodales, que están la anterior y la posterior. La área asociativa multimodal posterior nos permite categorizar el mundo externo. Esto lo tienen muchos animales de otras líneas evolutivas, diferentes al humano, porque son los que reciben todos los sentidos, todo lo que ocurre en el exterior, ¿no? Y lo integra, porque si no integramos lo visual, lo auditivo, lo táctil, lo olfatorio en el mundo animal especialmente, no podemos hacernos una idea de qué está pasando fuera, ¿no? Lo habéis dicho antes con la carta del niño que tenía un déficit visual, ¿no? Cómo tenemos que entrar con él desde otra perspectiva sensorial diferente. La integración de esa información sensorial es esencial para que el cerebro entienda qué está pasando fuera e integre toda esa información. El área asociativa multimodal anterior es al revés. Es la especializada en categorizar nuestro mundo interno. En el ser humano es clave para el autocontrol, para el sentido de grupo, de pertenencia a grupo, y para la diferenciación yo y no yo. Eso los animales no lo tienen. Los animales tienen desarrollo de áreas asociativas multimodales, pero no al nivel que tenemos nosotros, el nivel de categorización del mundo interno. Esto es muy importante entenderlo para que entendamos nuestras conductas. Cuidado, no entender las conductas agresivas como algo que nos queda ahí del mundo animal,
No, eso sería un error de concepto. Se acabó el tema de cerebro reptiliano, cerebro primitivo. Eso es todo una falacia y es una construcción y por ahí no hay que seguir, ¿eh? ¿De acuerdo? No se trata de eso, se trata de entender en la línea evolutiva animal, nosotros diferente de los animales, cómo van los animales, cómo va en el humano y cómo esas áreas asociativas multimodales tienen un nivel de categorización muy diferente a otras especies. Pongamos, por ejemplo, las leonas, ¿no? Las reyes de la sabana, porque el rey no es el león, son ellas, ¿eh? Son ellas, como en el mundo, como espero en el siglo XXI sea de las mujeres. La parte posterior asociativa, la leona con eso integra toda la información sensorial que hay y se trata de la percepción. Tengo hambre, eso sería algo interno, pero he visto una gacela, he visto un antílope, ¿eh? Es de día, es de noche, cuándo es mejor cazar, cuándo no es mejor cazar. Y todas esas áreas se comunican con las áreas anteriores que en este mundo animal, mamífero, felino, están encargadas del control social, de la planificación de la caza. Es decir, sí tienen lóbulos frontales que son capaces de planificar, pero es una planificación en bucle automático, en bucle instintivo. Y algo muy importante que vamos a ir hablando a lo largo de todo este tiempo es que se aprende en grupo. Lo sensorial nos viene innato, escuchamos, vemos, ¿no? Pero para poder integrar todo eso y darle sentido, se tiene que aprender. Nadie aprende a hablar ni a comportarse si no es en sociedad. Lo sabemos por Mowgli, por ejemplo, el libro de la selva, y ha habido casos reales también, ¿no? De niños que han estado privados de escuchar el lenguaje humano. A partir de los 6, 7 años ya, como mucho, logran emitir algunas palabras, pero no recuperan esa fluidez. Hay una plasticidad cerebral que es tiempo dependiente. Los lóbulos frontales se nutren del ambiente, aunque genéticamente esté determinado que vayan a funcionar peor. Pasamos a la categoría humana, ¿no? Otra línea evolutiva diferente. Hemos dado el salto hace 5 o 7 millones de años, nos diferenciamos del chimpancé y empiezan a surgir, ahora lo veremos, una serie de genes que son absolutamente claves para poder entender cómo están funcionando los lóbulos frontales. En el ser humano, en las áreas posteriores se encargan de la integración del mundo externo, categorizarlo. Por ejemplo, en personas con autismo, esa categorización puede ser en hiper o en hipo. Por ejemplo, puede ser que está muy magnificado lo visual, lo auditivo y poco magnificado otras áreas y tienen muchas dificultades en esa integración sensorial, en esa categorización del mundo externo y aún más dificultades tienen en la relación entre esas áreas posteriores y las áreas anteriores, que son las que categorizan nuestro mundo interno. Esos genes que surgieron hace 5 o 7 millones de años y se fueron estableciendo, esas mutaciones positivas, algunas hace 150, 175.000 años, como el gen SHANK3, FOXP1, son genes que cuando mutaron desarrollaron la conectividad entre el lóbulo frontal, lóbulo parietal y temporal y nos hicieron, ¿sabéis qué? Hablar, que empezáramos a usar el lenguaje verbal. Y fue una mutación. Y esa línea, como a ese Homo sapiens que hablaba le iba mejor, porque se entendía mejor en sociedad, cazaba mejor, se relacionaba y moderaba más las situaciones sociales, con esa nueva forma de comunicarse triunfó. Y esa línea es la que hemos heredado hoy día, ¿no? Así ha ido funcionando según nos ha enseñado Darwin, ¿eh? Quizá haya otras hipótesis, pero esta es la que más evidencia científica aporta hoy día. Entonces, en la categorización del mundo interno es muy importante porque ya no es la planificación del grupo social, de la caza, de mi supervivencia. En el Homo sapiens aparece la conciencia, aparece el yo versus el no yo, el de me veo en el espejo y sé que soy yo. Algunos animales, como el chimpancé, también se identifican en el espejo, tienen un poquito también de esto, pero la mayoría de los animales piensan que es otro animal. Esa categorización del yo no yo es esencial por el surgimiento de la conciencia. Y luego también es el lugar donde se asienta la moral, la sanción conmigo mismo. No acatar lo que el grupo me ha dicho que es la norma,
si no me echan de la cueva, antaño, sino conmigo la sanción de mí mismo. Me he portado mal, tengo que autorregularme, tengo que controlarme. Eso son los lóbulos frontales, en especial la corteza prefrontal. Y esa categorización del mundo interno nos dio el poder. Ahora lo vamos a ver. El desarrollo prefrontal, la parte más anterior de los lóbulos frontales, esa corteza es una corteza altamente compleja, altamente asociada con circuitos neuronales que ahora vamos a ver, pero es muy importante, yo creo que si consigo que entendáis este concepto, yo me iría feliz de aquí hoy. Pero en el desarrollo prefrontal, y tiene mucho que ver con la que Iris ha estado hablando, porque muchas de las técnicas y de todos los programas que tenéis y los protocolos, me ha parecido que están muy bien construidos y que tienen mucha congruencia con lo que os voy a explicar ahora. Por tanto, me he sentido muy feliz de oíros porque creo que ese es el camino que hay que seguir y la evidencia científica lo soporta. Este es el concepto. La representación interna de un objeto o de un acto ejerce sobre mí un control efectivo del comportamiento. Vamos a compararnos con los animales. Un perro ve un hueso, hace una representación mental de ese hueso, ya sabéis qué va a ocurrir, ¿no? Y si al rato de estar con el hueso ve otro más grande allí y con carne, se acabó el hueso presente y quiero el hueso futuro, ¿no? Es decir, la representación interna de ese objeto no ejerce sobre el perro un control efectivo de su comportamiento. El instinto le puede. Cuando pasamos a homínidos, pasamos, por ejemplo, a un chimpancé, ¿no? Otra línea evolutiva diferente, sí hay un proceso, hay un gradiente. Si el chimpancé está ocupado en algo y de pronto oye un ruido, si ese ruido cruza el umbral de su atención, decidirá dejar lo que está haciendo e irá a por otra cosa. Si no, mirará, analizará la situación y volverá a lo que estaba porque tiene prioridad para él lo que estaba. Hay un gradiente. La siguiente línea evolutiva, el ser humano, sí. La representación interna de un objeto es decir, tengo hambre, tengo chocolate y con almendras en el armario, he comido y bien, no me hace falta, ¿no? Entonces, la representación interna de ese objeto ejerce sobre mí un control efectivo del comportamiento. ¿Entendéis? Ejerce sobre mí. La idea de que alguien, ¿no? Yo tengo mi mundo y alguien me ha movido el estuche, ¿no? En clase, eso puede generar en mí una molestia. Dices, ay, con lo maniático que soy yo, me gusta que el estuche esté en una posición muy concreta y además no esté girado, esté así, ¿no? Y los lápices ordenados de una manera. Pero la idea, ese acto, eso, ejerce sobre mí un control. Mi lóbulo frontal, si me está funcionando, me dice, aguántate, ya, ¿no? Ya igual le diré algo al que lo ha movido, ¿no? Pero si mis lóbulos frontales no funcionan bien, la representación interna de esa situación no ejerce sobre mí un control y tenemos el problema. ¿Sí? Bien, haced así porque yo me quedo más satisfecho de que lo habéis entendido. Entonces, hay una frase que me ha encantado de un tal Ricardo Rafael, creo que es un periodista mexicano, escribe cosas un poco atípicas, pero dijo una frase que me pareció clavada y la he traído aquí. Y él dice que los lóbulos frontales nos permiten gobernar nuestra conducta a partir de una medición aproximada de lo que podría ocurrirnos. Efectivamente. A eso Alexander Luria, que era un gran maestro en el siglo XX en Rusia, y su discípulo ya ruso-norteamericano, que es el Conon Goldberg, que os recomiendo leer su libro El cerebro ejecutivo, es clave absolutamente para entender todo esto. El Conon Goldberg y su maestro Luria decían que los lóbulos frontales son el órgano de la civilización y que esa regulación, esa representación interna del objeto, es realmente una representación de un recuerdo del futuro. Es decir, se representa en mí un objeto y un plan. Y yo decido si ese plan lo llevo a cabo o no lo llevo a cabo, que es enfadarme y montarla o no montarla, o reprimirme, decir lo que opino,
que a lo mejor en confianza lo digo, o si no estoy en confianza, me guardo mi opinión, ¿no? O digo, voy a decir, ay, pero igual ofendo a la persona que tengo delante. Toda esa regulación ocurre ahí. Ocurre ahí. Y por eso es el órgano de la civilización, según Luria. Por eso hablamos de que es el órgano efector de los recuerdos futuros. Eso nos ha reportado muchísimas ventajas en la evolución, porque nos ha permitido centrarnos en producir, en inventar, en innovar. Desventajas. Claro, la conciencia de mí mismo en el mundo y en sociedad solo nos genera una cosa. ¿Qué? Ansiedad. ¿No? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Y ahí surge la incertidumbre. La incertidumbre va a acompañar al ser humano toda la vida, porque cuanto más desarrollo de lóbulos frontales, más incertidumbre, pero la incertidumbre también es buena, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que los grandes maestros artísticos y científicos han producido las grandes obras siempre en el primer cuarto de cada siglo, ¿no? En el primer tercio de cada siglo, porque ese cambio de siglo siempre genera en el ser humano, que es el que ha puesto el calendario artificialmente, siempre genera épocas de incertidumbre, y es en las épocas de incertidumbre donde más creativos somos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con los lóbulos frontales. Ya podéis intuir que cuando no nos funcionan bien, el efecto va a ser devastador sobre nuestra conducta, sobre nuestra regulación de la conducta en sociedad, porque la conducta es social, ¿no? En casa no monto yo una pataleta yo solo, tiene que haber alguien delante, si no, no la monto. Si no, haré otras cosas o romperé algo, ¿no? Pero es diferente. Funciones de los lóbulos frontales. Son como un director de orquesta. Jerarquizan las funciones cognitivas. Luria usó una frase popular rusa que a mí me encanta. Hay que usarla con humor para que nadie se ofenda, ¿eh? Acordaros que el humor es muy positivo. Pero Luria, en aquella época, decía que alguien que no le funcionan los lóbulos frontales es como alguien que va por ahí sin un zar en la cabeza, ¿no? Sin alguien que lidere y que lleve como director de orquesta, ¿no? Cuando alguien dice cosas improperios o dice cosas muy inadecuadas, en Rusia le dicen, ese va como sin un zar en la cabeza, ¿no? Es una frase rusa que a mí me parece que ha lugar en ese sentido. Lo podemos traducir a algo más adecuado, que es un director de orquesta. Pero esos lóbulos frontales nos permiten la creatividad. La creatividad no es el arte de hacer un cuadro. La creatividad es la capacidad de tener varias ideas en la cabeza, jugar con ellas y encontrar soluciones novedosas mientras juego con esas ideas en la cabeza. Pero los lóbulos frontales también son el lugar estructural y funcional de la responsabilidad social, de la madurez, de la planificación, de la organización y, como hemos dicho, de los recuerdos futuros. Claro, os he dicho antes que esto tiene un precio, ¿no? Hemos dicho que hay ventajas, que hay desventajas, ¿no? Una de las desventajas, y esto lo ha trabajado mucho el Conon Goldberg, es una teoría de él y de su equipo, y es que los lóbulos frontales tienen una capacidad increíble de procesar lo novedoso y convertirlo en rutina. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo novedoso, se activa más el lado derecho, también en zurdos probablemente un poco más el lado derecho, el lóbulo frontal derecho, reclutamos una gran cantidad de superficie de ese lóbulo frontal para ejecutar una tarea novedosa. Por eso las tareas novedosas gastamos mucha energía en ellas, en comprender algo, ¿no? Igual hoy vuestro lóbulo frontal está el derecho a tope y en otros que ya os lo sabíais está el izquierdo automatizado y rutinario. Pero cuando nos enfrentamos a algo nuevo es el lóbulo frontal derecho el que está intensamente activado, reclutando una gran cantidad de regiones cerebrales y conforme aprendemos la tarea la vamos haciendo chiquitita al lado del lóbulo frontal izquierdo. Automatizamos. ¿Para qué sirve automatizar? Otra gran ventaja del órgano de la civilización, porque automatizamos todo. Automatizamos el caminar, subir y bajar escaleras, el hablar, comportarnos en sociedad, autorregularme enseguida si vengo al Parlamento de Navarra a hablar o si hablo en mi casa, ¿no? Puedo ser diferente. Bueno, no soy igual, pero hay mucha gente que sí que podemos regularnos, nuestra educación respecto a los demás, ¿no? Todo eso, toda esa regulación tiene que ver
con el proceso novedad-rutina que se ejerce. Ese proceso podéis deducir que una persona con TEA, con discapacidad intelectual, funciona pobremente, funciona de forma deficiente o de forma muy lenta. Y lo novedoso les asusta, reclutan demasiadas regiones cerebrales, tanto que les bloquea, ¿no? Esto es una hipótesis plausible, no está del todo demostrada, pero es una hipótesis plausible desde el punto de vista neurobiológico. Y necesitan mucho más tiempo para hacer la transición de novedad a rutina. Y salirse de esas rutinas les genera mucha ansiedad. El cerebro también puede funcionar con novedad y la novedad puede hacernos gastar mucha energía y tiempo, pero también nos divierte, nos encanta cambiar de actividad. No podemos dejar a alguien con el mismo juguete todo el rato, hay que darle cosas nuevas, porque el cerebro se estimula de lo novedoso. Por eso nos gusta en general a todos viajar, conocer culturas diferentes, coger un avión lo más lejano posible. Estimula mucho nuestro cerebro, estimula nuestra creatividad. Y esto, al punto al que quería llegar con esta diapositiva, es el siguiente. Novedad, rutina, automatizamos todo, pero lo automatizamos todo tanto que nuestro cerebro, en principio sano, es tan habilidoso que damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que cuando una persona se acerca a otra y le ofrece la mano, el otro va a responder igual, se va a comportar igual, va a mantener la distancia de seguridad, no por coronavirus, sino por educación, no invadir tu espacio personal, ¿no? Y damos por hecho una serie de conductas en esta cultura que tenemos occidental en Navarra, que cualquier cosa que se salga un poquito de ahí, ¡pum!, nos parece novedoso. Nuestro cerebro se activa más el lóbulo frontal derecho y decimos, uy, ¿este qué raro es?, ¿no? Automatizamos mucho. La gente que no busca la novedad de forma reiterada, que no tiene un cerebro especialmente estimulado para la creatividad, son personas en general más rígidas y les cuesta más ese shift novedad-rutina. Y muchas veces eso hace que, incluidas todas las personas, y yo también, damos por hecho muchas cosas. Y por eso esto va muy en relación, desde el punto de vista neurobiológico, a lo que se ha hablado en todas las jornadas, que es la percepción de cómo se tiene que comportar, el cuidador, la persona que está delante del niño que tiene un problema de conducta, del niño o la niña, ¿no? Es decir, en esa relación, como hemos visto en la escena de humor, es tanto el lóbulo frontal del niño como el de los que están delante. Porque mi forma de percibir y mi forma de ver las cosas influye totalmente en mi respuesta que voy a dar, ¿no? Como habéis dicho, potenciar las respuestas de baja intensidad. Para poder potenciar las respuestas de baja intensidad, necesitamos que el otro tenga unos buenos lóbulos frontales. Si el niño no tiene unos buenos lóbulos frontales, porque por desgracia no los ha podido desarrollar, nosotros tendremos que ser su lóbulo frontal accesorio. Y si no se hace a dúo, a trío, en grupo, no va a funcionar, ¿no? Todos los agentes. Desde el punto de vista neurobiológico, también tiene una explicación de por qué va a funcionar más así. Entonces, no es culpa de nadie, es culpa de todos. Una cosa que he leído que se le atribuyó a Machado, pero la veo en muchos sitios, no sé realmente cuál es el origen, es una frase que me gusta mucho, que decimos, todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Lóbulos frontales, sociedad, órgano de la civilización, Luria. Fijaros en estas tres imágenes cómo hemos pasado, gracias a este hiperdesarrollo frontal, a la conectividad, hemos ido avanzando desde la conciencia del yo y no yo, ¿no? Estas pinturas de unas cuevas que hay en Sudamérica, ¿no?, donde las personas plasmaban sus manos, ¿no? Eso es un ejemplo claro de que habían adquirido el nivel de conciencia, ¿no? Y diferenciaban el yo del no yo, ¿no? Marcar tu mano en una pared y pintarla es un símbolo claro, ¿no? De ahí pasamos a una organización, en este caso ejecutiva para la guerra, muy desafortunada, pero hemos ido avanzando como sociedad y hemos llegado hasta lo que espero que en los próximos meses sea un éxito de toda la humanidad, ¿no?, que estemos todos vacunados, ¿no? Pues eso, sin un buen órgano de la civilización no se puede conseguir, y somos muchos cerebros los que lo necesitamos. Y son esos cerebros los que tienen que ayudar a los cerebros que no pueden. ¿Por qué ocurre esto? Desde la genética, no desde la evolución humana. Aparecen
hace cientos de miles de años, unas mutaciones. Hay mutaciones que son patogénicas y te dañan, ¿no? Y te impiden tener una plenitud de vida, pero hay otras mutaciones que son beneficiosas. En este caso aparecen progresivamente una serie de genes que se llaman de alta expresión de humanidad acelerada, los hard brain genes, que son genes, como podemos ver ahí en esas imágenes, en rojo, en áreas del cerebro donde más se expresan, en qué redes neuronales, en qué grupos neuronales se expresan más. Como podéis ver, coincide la expresión de estos genes con los corteza prefrontal. Y fijaros, acordaros la primera diapo que os puso, las áreas asociativas posteriores y anteriores. Coincide en esa imagen, en las zonas en rojo, áreas anteriores y áreas posteriores. La interacción intensa y mantenida entre esas áreas asociativas se debió gracias a estas mutaciones benignas que nos hicieron que una línea humana se desarrollara mejor. Por tanto, se crearon nuevas redes neuronales que nos facilitaron llegar hasta hoy, donde estamos, ¿no? Claro, ya sabéis también que hay otra máxima, y es que cuanto más especializados, más frágiles, más sutil la línea. Cuanto más genes necesites para semejante cantidad de redes neuronales hiperespecializadas, que nos permiten trabajar y conseguir, ¿no?, una vacuna mundial, para un nuevo germen, más fragilidad desde el punto de vista de fisiopatología, desde el punto de vista médico. Como hay una pequeña mutación patogénica mala en uno de esos miles de genes, son más de 2000, una puede generar un efecto en cascada de hipodesarrollo de mis redes neuronales y me va a dar una discapacidad intelectual de origen genético. También eso desde el punto de vista embrionario y congénito. Desde el punto de vista de lesión cerebral, por muy bien que tenga los genes, si sufro un accidente y tengo un daño cerebral, estructural o funcional, pues también tendré consecuencias sobre esas redes neuronales. Muchos de estos genes, la mayoría de estos genes, están asociados con trastornos del neurodesarrollo desde graves a leves, con discapacidad intelectual, con TEA, sin discapacidad intelectual, sobre todo pero también hay una fina línea que separa en equilibrio entre un span de vida normal, lo que consideramos normal, ordinario, en la media de la curva de Gauss, o el riesgo de desarrollar esquizofrenia, autismo o discapacidad intelectual. Son genes que están ahí. Un pequeñito cambio de un solo nucleótido puede generar en cascada que caigamos en ese equilibrio hacia un lado o hacia el otro. Entonces, el precio un poco a pagar por esta evolución humana también es la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestro cerebro, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista ambiental. Esta es la parte genética, pero es muy importante entenderla porque esas redes, una vez formadas, una vez estructuradas con los genes, solo se van a poder desarrollar si el ambiente es adecuado. Acordaos de Mowgli. Por muy buenos genes, hard brain genes que tenga, sin ambiente no se puede hacer. Sin sociedad, tampoco. ¿Qué redes neuronales os importan más a vosotros en vuestro trabajo? Estas tres áreas principales. Fijaros, hay en verde, en azul y en naranja. En verde están los circuitos frontoparietales, que tienen que ver una relación entre las áreas asociativas anteriores y las posteriores, que tienen que ver con mi atención, con mi alerta, con mi capacidad de orientarme y de estar a lo que tengo que estar, ¿no? Pero son las que me permiten estar centrado aquí y no estar continuamente buscando otros estímulos con los que funcionar. Pero para que yo pueda estar largo rato aquí y no oiga un ruido, me levante a ver lo que es el ruido, necesito el circuito azul. El circuito azul son circuitos frontoparietales dorsales y tienen tres áreas muy importantes. Tienen que ver con las funciones ejecutivas, tienen que ver con el control inhibitorio y la selección de mi respuesta. Todo lo que hemos visto antes. Yo decido, la representación mental de ese objeto genera en mí un control. Eso depende
de ese circuito azul, que es prefrontal estriado con los ganglios basales, el tálamo y muy conectado también con cerebelo, parietal, occipital. Es una red difusa realmente, que tiene muchas conexiones. Esto es absolutamente esencial. Y la red naranja tiene que ver más con ese concepto antiguo reptiliano de cerebro primitivo, que no es así. Y es que son los circuitos mesocórtico-límbicos, la parte más basal, antes llamada primitiva, pero tiene que ver con la frustración, con mi capacidad de controlar la frustración, con mi capacidad de controlar la agresión y con dos cosas muy, muy importantes que las personas que les fallan estos circuitos les cuesta mucho esto, y es la motivación. La motivación para lo que me gusta y para lo que no me gusta, ¿no? Todos hacemos 90% de las cosas en un día que no son especialmente agradables o ilusionantes. Las hacemos por responsabilidad. Nuestro circuito naranja funciona. Mi motivación intrínseca, extrínseca y mi autorregulación funciona. Y funcionamos también con ese recuerdo del futuro que hemos dicho, con el proceso de recompensa, de demora de la recompensa. Muchas personas con discapacidad intelectual, con TEA, tienen grandes dificultades en demorar la recompensa. Sin discapacidad ni TEA, también. Personas con TDAH, personas con enfermedades mentales, también tienen mucha dificultad en la demora de la recompensa. Vamos a hacer este trabajo y luego vamos a tener este premio, que es salir al patio y hacer tal, ¿no? Esa demora de la recompensa, nosotros trabajáis mucho para ir alargando el tiempo, ¿no?, de esa recompensa, y veis que hay algunas personas, algunos alumnos, que aprenden a ir demorando la recompensa y en otros es muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista neurobiológico, la explicación estará aquí. Estos tres circuitos están regulados por esos heart brain genes. Pero luego hay dos más que son muy importantes. Está estos dos, morado y rojo, la red de control cognitivo, y en rojo la red de modo neuronal por defecto. Realmente la mayor cantidad de los heart brain genes son los que controlan la red roja. Mirad, la red morada es cuando yo estoy centrado en una tarea que tengo que sacar adelante, estoy en modo morado, es decir, mi corteza prefrontal, algunas áreas parietales están trabajando duro para que yo evite distractores y pueda estar largo rato haciendo algo. Es como estar en modo morado, ¿no? Modo lila. Pero cuando de pronto digo, estoy ya un poco cansado, entonces me pongo, ¿no? O el doctor Aguilera ya con tanto circuito me está cansando. Entonces, pues de pronto haces un poco de off, ¿no?, durante unos segundos, entonces os ponéis en modo rojo. Se llama red de modo neuronal por defecto. La red roja es muy importante porque es la antítesis de la lila, de la morada, y es la que nos permite estar un poco a nuestro aire, pensativos, ¿no? No estás del todo conectado, pero no estás centrado en una tarea. La red, la Default Mode Network, que se llama la red de modo neural por defecto, es absolutamente esencial porque tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la autobiografía, con vagabundeo mental, con cuando vas, por ejemplo, en el autobús o alguien te lleva en el coche y vas mirando por la ventanilla, no estás concentrado, estás desconcentrado, pero estás pensando en tus cosas, cómo ha ido el día, he tenido una discusión, no la he tenido, hemos llegado a un acuerdo, no hemos llegado a un acuerdo, he visto a este paciente, este alumno, me preocupa, no, ahora tengo que llegar a casa, tengo otras 1000 cosas que hacer, ¿no? Todo ese orden mental, que no estás centrado, pero estás como ordenando tu cabeza, es la red roja. Y esa red es esencial. Hay muchos estudios que demuestran que en personas con TDAH, en personas con trastornos de neurodesarrollo y en personas con TEA no funciona bien. Entonces hay mucha dificultad al no tenerla en el desarrollo de la conciencia del yo y del no yo, en la introspección, en lo autorreferencial. Y hay mucho que trabajar ahí de fondo. No es que no lo tengan, sino que funciona a otro ritmo y de manera diferente. Y esto sería un poco, desde el punto de vista neurológico, donde está nuestra conciencia, ¿no? Es mucho más complejo que esto, pero es una parte, una pequeña parte que podría llegar a explicarlo. Y ambas no pueden convivir.
Si tengo activada la lila, no puedo tener activada la roja. Es decir, o estoy en introspección o estoy concentrado. Y no se puede estar en dos cosas. Entonces, veis ahí en las curvas, ¿no?, en las ondas, cómo son las puntas contradictorias. No puede ser a la vez. En TDAH, por ejemplo, se ha demostrado que cuando se activa la red de control cognitivo, no se desactiva la de modo por defecto. Y entonces, esto es uno de los problemas principales. Vamos a verlo desde el punto de vista de crecimiento, de neurodesarrollo, y luego vamos a verlo desde el punto de vista de la patología, de los trastornos genéticos y del daño cerebral. Vamos a centrarnos ya en la parte de ambiente, en la parte que tiene que ver con vuestro trabajo, ¿no? Yo siempre me gusta decir que el educador es el podador, ¿no?, es el jardinero en muchas maneras. Todos somos jardineros de nuestros hijos, de las personas que nos rodean. Yo soy jardinero hoy, aportándoos esto y esperando que alguna hoja se pode y ayude a comprender mejor las cosas. Pero el ambiente es el podador y las personas, las educadoras, son los que tienen las tijeras en la mano para darle forma al árbol a la medida que queremos. No se puede educar a una persona como un árbol en la naturaleza. Hay que podarlo. Si no lo podamos, no funcionamos. Yo no estaría aquí hoy si no me hubieran podado. Y buena poda que me dieron. Cuanta mejor poda, no quiero decir rigidez y dureza en la educación, quiero decir poda. Y veremos cómo la mejor poda es el apoyo conductual positivo. La poda sináptica tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la conducta. Fijaros ahí esas imágenes de neuronas. Vemos cómo en el recién nacido hay unas poquitas neuronas, ¿veis? Pero a los 2 años, veis como 3, 6 meses, 2 años, hay una red neuronal muy importante. La cantidad de neuronas es prácticamente la misma, solo unas pocas más, pero la cantidad de conexiones es de más de 1000 trillones de sinapsis. Entre los 0 y los 2 años se producen todos esos millones de sinapsis. A eso lo llamamos época de formación sináptica o de aumento de densidad sináptica. Hay tantas sinapsis que el bebé sano, en principio en medio de la curva de Gauss, pues va a tener un desarrollo a tope, ¿no? Con tanta densidad sináptica, un bebé de 2 años es imparable, y lo consideramos algo fisiológico y natural, ¿no?, hasta que cae agotado en la siesta o por la noche. ¿Qué ocurre de los 2? Y ese aumento de densidad sináptica ocurre igualmente si lo estimulamos que si no lo estimulamos. A Mowgli en la selva, la densidad sináptica le funcionó igual. Pero a partir de los 2 años cambiamos de fase, cambiamos a la fase de la poda, del pruning sináptico. Y la poda sináptico es prácticamente ambiente dependiente. Ya tengo todas las conexiones a tope, máxima densidad sináptica, 1000 trillones de sinapsis, 2,5 veces el consumo de glucosa de un adulto joven, del cerebro de un adulto joven. Estoy a tope, tengo todo mi potencial por delante. Y ahora me tienen que podar. Si no me podan, no me quedaré con los circuitos cerebrales adecuados, con las ramas que hagan más bello al árbol, más adecuado, más productivo, ¿no?, si hablamos de frutales, por ejemplo. Si 1000 no vale demasiado, con el ser humano somos mucho más complejos que eso. Pero para que entendáis, o podamos o se generarán conexiones aberrantes. Vivir con los lobos en la selva, ¿no? Estar en un orfanato, por ejemplo, donde no tengo estímulos, donde no me han trabajado adecuadamente, donde el cariño ha sido muy puntual, va y viene. Por muy bien que lo hayan querido hacer, a lo mejor me han faltado muchas cosas, ¿no? O me han maltratado. Entonces, generaré conexiones neuronales aberrantes que harán que mi autorregulación, mis lóbulos frontales, que son los más hiperconectados de todos, tengan conexiones aberrantes y generen circuitos muy difíciles de controlar desde ese punto de vista. Esta es la base de la atención temprana. Si yo vengo con una condición, se llame síndrome de Down, trisomía cromosoma 21, enfermedades monogénicas, discapacidad, voy a tener una discapacidad intelectual porque tengo esta condición genética que sí o sí me va a llevar por aquí. Tengo TEA. Cuanto más intervenga y mejor haga la poda, mejores circuitos voy a tener.
A mí me encantaría ver dentro de unos años qué está ocurriendo cuando hemos hecho toda la atención temprana que estamos haciendo y todo el trabajo que hemos hecho de 0 a 3 en niños con TEA en Navarra, ver qué cantidad, o sea, qué capacidad cognitiva tiene esa media, cuál va a ser su curva de Gauss de la población con TEA, ¿no? Cómo va a ser la curva de Gauss de CI, de cociente intelectual, de autorregulación, de cantidad de estereotipias, de cantidad de rabietas, de dificultades de autorregulación, ¿no? Me gustaría verlo porque muy potencialmente, hipotéticamente, habremos podado mejor que en la generación anterior y probablemente encontraremos mejores resultados. La poda sigue toda la vida, ¿eh? No solo sigue en ese periodo clave. Pero este concepto es muy importante porque lo que hagáis marcará, lo marca continuamente. Lo que yo diga puede marcaros más, menos, ¿eh? Ya lo sabíais, no, algo os estaré podando, seguro. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas las define Adele Diamond, que es una psicóloga de Vancouver, de una forma brillante. Dice que son una familia de procesos mentales que se necesitan cuando lo automático, que recae en lo instintivo o intuitivo, puede no ser una buena idea. Claro, curva de Gauss mediante y ambiente dependiente. Si a mí me aprietan, cruzo el umbral mío, el mío que yo tengo, pues mis funciones ejecutivas saltarán y ya no me controlaré. Todos los que estamos aquí incluidos, ¿no? Es curva de Gauss mediante ambiente dependiente. El ambiente mueve en la curva de Gauss donde está. ¿Qué ocurre de forma normal en el neurodesarrollo entre los 3 y los 5 años? Un niño en el aula a los 3 años necesita mucho más soporte que a los 5 años. ¿Por qué? Porque tiene menos capacidad de autorregulación, de control inhibitorio y de flexibilidad cognitiva. Conforme avanza entre los 3 y los 5, cada vez requiere menos soporte y eso se refleja en el aula ordinaria. Se refleja en cómo trabajamos con ellos. Va madurando el ambiente, lo modula y su cerebro va haciendo la poda adecuada, curva de Gauss mediante. Esto vale para todos, con, sin discapacidad, con, sin TEA. Va a haber un proceso. ¿Qué ocurre en alguien que tiene una gran disfunción de esos circuitos neuronales? Que ese proceso no va a llevar esa curva y esa velocidad de desarrollo. Puede que sea una curva con altibajos, puede ser una curva con un ángulo mucho más bajo, puede ser incluso plana. Depende de la afectación que tengamos. Pero es actividad y es poda dependiente y todos los estudios nos lo demuestran claramente. Autocontrol y creatividad. Me encantan los de Quino, de Mafalda, el hermanito Guille, porque, como hemos dicho, necesitamos el humor para poder funcionar mejor. Y a mí me encanta Guille, porque Guille es el efector, ¿no?, de esa madurez natural, fisiológica de los lóbulos frontales a través de cómo ve a los niños Quino, ¿no?, el de Mafalda, ¿no? Entonces, pinta toda la casa en ausencia de la madre, que tenía que haber sido el lóbulo frontal accesorio que hubiera controlado a su hijo, pero se fue a hacer algún recao, y cuando viene, pues la creatividad llenó la casa de pinturas, ¿no? Y entonces Guille le dice a la madre que si no es increíble la de cosas que puede haber dentro de un lápiz, ¿no? Pero la culpa es del lápiz, ¿eh? Entonces, bueno, ¿quién le regaña al pobre, ¿no?, con lo creativo que ha sido, ¿no? Pues tendremos que hacer un apoyo conductual positivo aquí. Y lo mismo ocurre, como hemos dicho, que los lóbulos frontales funcionan en sociedad. Aquí otro ejemplo que me gusta mucho, Guille está solo, él se sube a una silla, quiere alcanzar unas golosinas que hay en un bote, pero se cae, se hace un chichón muy gordo, no hay nadie en casa, no llora. Coge la silla, se va hasta la puerta de casa, se sienta con su chichón en la puerta y en cuanto entra su madre por la puerta, la monta. ¿Veis? Es un muy buen ejemplo de autorregulación, porque depende de lo social. No había nadie a quien montarle el pollo. ¿No? Tiene razón Guille, se ha hecho daño, quiere que alguien le ayude, le calme y no le va a regañar porque se ha caído. Pues sí, después, ¿no? Pero cuando se le pase. Y le pondrás hielo en el chichón, pero callado hasta que ha llegado su madre, ¿no? Este es también un ejemplo cómico de que funcionamos así. Las primeras etapas de la vida es muy importante y por eso siempre generalizo y meto a las personas con discapacidad y con TEA en el mismo saco. Todos. A todos tenemos que desarrollar nuestro autocontrol,
la disciplina, la creatividad, la flexibilidad, todo esto reside en los lóbulos frontales. Pero una de las cosas que promueve mucho Adele Diamond, la psicóloga, es que hay que intervenir directamente sobre las funciones ejecutivas. No, sino sobre aquello que las favorece. Voy a trabajar en el aula una serie de pinturas para hacer control de impulsos a la hora de contestar. Eso cognitivo en tarea de lápiz y papel va a tener un efecto muy transitorio. Pero lo que realmente va a funcionar es ponerlo en medio natural, en contexto natural y en sociedad. Porque es la mejor manera de controlar mis impulsos, aprender de los demás, perseverar en una tarea, competir con los otros puede ser sano, depende de cómo lo organicemos, conectar las ideas, cómo reaccionar ante el error. Esto es muy importante. ¿Qué ocurre más allá, entre los 6 y los 12 años? Pasamos de un concepto que está mucho en la literatura, que es de aprender a leer para aprender, ¿no? Estamos hablando curva de Gauss mediante, pero independientemente de si aprendamos a leer o aprendemos a autocontrolarnos, aprendemos en un centro de educación especial a ganar autonomías, grandes éxitos, grandes hitos. Ya no necesito el pañal, me acompañan pero voy solo al baño. He conseguido comunicarme de forma verbal, uso los pictos. Son grandes éxitos, porque son individuales, son míos y son de cada uno. Me da igual que el otro ya lea y escriba. Yo soy yo, ¿no? Él es él, ella es ella. Todo depende del ambiente. Seguimos reestructurando desde el punto de vista sináptico continuamente, es actividad dependiente. Y está relacionado, en muchos estudios, con la frecuencia de uso de esos circuitos neuronales. Si no los uso, si no estimulo, si no trabajo, no me desarrollo. Haré conexiones aberrantes, no se estimularán, no se trabajarán. Puede ser frustrante por mucho que trabajéis con un alumno y que no consigáis los avances que se esperan, sí. Claro, porque depende de si hay una enfermedad mental detrás, que se lo impide, depende del ambiente en casa, ¿no? Depende de lo bio, psico y social, que es único de cada individuo, ¿no? Por eso puede ser muy frustrante con algunos alumnos y para mí con algunos pacientes. Pero hacemos siempre lo que podemos. Entre los 13 y los 18 viene la temida adolescencia y continúa la poda sináptica de una manera no tan intensa, pero bastante moderada. La corteza prefrontal, los lóbulos frontales siguen mielinizándose y especializándose y reconectándose, porque entre los 13 y los 18 aparece algo muy importante, que es la resolución de conflictos, la capacidad progresiva de tomar decisiones. Ahí viene la pelea con tus padres. Yo tomo mis propias decisiones. A mí no me pongas un horario, ¿no? De ahí viene. Es esa mielinización la que hace que yo me rebele. Es que yo ahora tengo el control. Mi cerebro me está diciendo que ahora tienes el control. No, no lo tiene. Tenemos que ayudarle, ¿no? Pero cree que lo tiene. Porque está ganando en toma de decisiones. Está ganando en evaluar riesgos, se equivocan. En controlar los impulsos, no siempre. Y en controlar la angustia. Cuando a los 8 años te llevas un disgusto, te dura horas. Cuando te lo llevas a los 14, depende, el disgusto es diferente y también probablemente te dure menos. Y el control de las emociones negativas. La corteza prefrontal es un gran inhibidor de la amígdala, del sistema límbico. Sobre todo dentro de los lóbulos frontales, el cingulado anterior. Es una región altamente especializada en inhibir a la amígdala, al sistema límbico, para bajar el nivel de angustia. Todos tenemos angustia en algún momento. Todos tenemos algo que hace de gatillo, que nos genera angustia, ¿no? Pues la inhibición del cingulado anterior sobre el límbico es el que mantiene a raya los niveles de angustia. Cuando nuestro prefrontal, nuestro cingulado anterior, no funciona adecuadamente, el límbico campa un poco más a sus anchas. Y cualquier estímulo que llegue a mi área asociativa posterior genera un feedback sobre la amígdala, sobre el sistema límbico, que mi sistema asociativo anterior no es capaz de frenar. Y se puede desencadenar una crisis. No ha madurado, pues yo tengo una discapacidad intelectual, yo tengo un TEA, entonces mi percepción razonada de emociones no surge igual. Surge diferente o muy, muy despacio. O no va a surgir, no voy a llegar a ese nivel de especialización cerebral, que también puede ocurrir.
Bueno, es el concepto de sin un zar en la cabeza. Este concepto está muy desarrollado en personas adultas que tienen un accidente, una lesión cerebral, y pierden esa capacidad que tenían de autorregulación. Un gran ejemplo es la historia de Phineas Gage. Phineas Gage era un capataz famoso por su responsabilidad y capacidad de planificación y organización de unas obras de raíles de los trenes en el este de Estados Unidos, en Vermont, pero tuvo un accidente en una de esas explosiones controladas y una de esas barras de acero, como le veis ahí, atravesó toda la parte izquierda de su cráneo y le destruyó el lóbulo frontal izquierdo. Sobrevivió a la infección, a la sepsis, salió y se convirtió en un icono del estudio de los lóbulos frontales por los científicos de la época, porque de una persona absolutamente planificadora y organizadora y muy buen compañero pasó a tener un déficit muy importante en esa integridad de la novedad rutina que hemos hablado, y se volvió inflexible, rigidez de mente, perseveraciones, conductas continuamente estereotipadas, no adaptativas, una gran falta de responsabilidad social, y fue la base científica. Claro, no pudieron ayudarle y acabó trabajando en un circo donde enseñaba sus lesiones. Y luego, cuando murió, su cráneo está depositado en una de las estanterías del Museo de Harvard, que si alguna vez vais, pues bueno, es un icono de la ciencia. Es una tragedia para Phineas, pero fue un gran avance para la ciencia observarle y seguir la trayectoria tan desgraciada que tuvo después del accidente, pero sirvió para esto, ¿no? Para entender la vulnerabilidad patente de nuestras lesiones cerebrales, ¿no? Se altera la integridad de esas conexiones y aparecen déficits cognitivos, emocionales, de autorregulación y ejecutivos, ¿no? Eso, cuando ocurre en daño cerebral adquirido infantil, lo vemos en nuestro equipo que tenemos de DCI en el complejo hospitalario, vemos que genera una menor participación en la escuela, menores relaciones cooperativas y muchas más dificultades en el mantenimiento de la vida personal y laboral. Se vuelven mucho más erráticos, ¿no? Van, vienen, entran, salen y no logran adquirir esas rutinas, ¿no? Y les llama mucho la novedad, pero no logran automatizar rutinas, que es una de las funciones principales de los lóbulos frontales. Esta diapo simplemente, no hagáis ningún esfuerzo por leer ninguna de esas siglas, son todas siglas de genes, que son los Heart Brain Genes, algunos de ellos, que se han visto en estudios muy importantes. Está publicado en Nature en 2016, 18 y en el 19, estudios muy recientes que han demostrado que la línea tan fina que hay entre tener una mutación y no tenerla en uno de estos genes hace que, veis ahí que si nos vamos hacia el lado amarillo-azul, caemos en un concepto, en un paradigma que se llama los edu years, cuántos años de académicos, de vida académica vas a tener, ¿no? Si me funciona una combinación concreta, va a hacer que yo tenga mi span de vida cognitivo y conductual soberbio, ¿no? Si el ambiente me lo permite. Pero, sin embargo, pequeñas mutaciones pueden hacer que la balanza caiga al otro lado, hacia TEA, o hacia lo verde-rosa, esquizofrenia, o hacia lo azul lateral, discapacidad intelectual. Es una línea muy fina que nos separa de una patología, de un problema de la normalidad según curva de Gauss. Estamos todos ahí, en una esquina, en otra, con una combinación más beneficiosa o menos beneficiosa de genes. Esto genético, no lesión cerebral adquirida, ¿eh? Aquí hay muchos de los niños y niñas que tratamos en las consultas de neuropediatría. Gracias a los estudios de genómica avanzado hemos podido diagnosticar que tienen mutaciones patogénicas en muchos de estos genes que explican perfectamente su fenotipo y su problema, ¿no? Y los tenéis en las aulas y en la escuela. Una de las cosas que hay que trabajar mucho es la formación en biología, en la parte bio de lo psicosocial de estos alumnos, para que entendáis esa mutación que tiene, qué consecuencias tiene. Hoy es un pequeño ejemplo de todo lo que creo que tenemos que trabajar entre todos. En discapacidad intelectual es bastante obvio por estudios clínicos de neuropsicología que las funciones ejecutivas funcionan por debajo de lo que se espera para la edad y para el sexo. Eso está muy claro. A veces esa disfunción ejecutiva es acorde a la capacidad
del sujeto, o sea, es decir, qué cociente intelectual ha llegado en unos test concretos en un momento concreto, ¿no? Y su disfunción ejecutiva es igual. A veces es más baja. A veces, como puede ocurrir, por ejemplo, en TEA. En TEA pueden tener una capacidad cognitiva casi en la media, pero tener una gran disfunción ejecutiva que hace que su autorregulación, su autocontrol sea mucho más difícil. Estas discrepancias o incongruencias en estos perfiles cognitivos y conductuales se dan sencillamente porque somos únicos, porque la persona no es solo la mutación genética que me ha hecho tener una discapacidad. Soy muchas más cosas que eso. Eso me frena, hace que me comporte de una manera concreta, pero sigo siendo una persona y tengo muchos otros genes de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, que me están ayudando en otras cosas, ¿no? Pero a veces solo uno genera el problema. Pero cuando vemos esa disfunción ejecutiva en algunos niños con discapacidad intelectual, no solo es genético, es ambiental, es una historia de vida, ¿no? Y muchas veces, como habéis bien descrito en las jornadas, no es un tema endógeno continuamente, es que le ha surgido portarse mal, ¿no? Muchas veces reactivo a algo que nosotros no hemos sabido medir bien, como bien habéis dicho, prevención primaria y prevención secundaria. Esa forma de funcionar es muy eficaz desde el punto de vista de funciones ejecutivas, de lo que os estoy explicando. Por ejemplo, funciones ejecutivas en TEA, ¿no? Que no tan directamente relacionado con la discapacidad intelectual. Hay muchos estudios que apoyan que hay una disfunción ejecutiva prefrontal, hay muchas dificultades de autorregulación, de flexibilidad cognitiva, de control de impulsos, y que tiene que ver con una coordinación regional pobre y una deficiente integración. Hay muchos estudios que apoyan la hipótesis de que las personas con TEA son muy buenas en circuitos locales, como en bucles pequeñitos, pero tienen mucho déficit en la interconectividad de conexiones largas. Por ejemplo, en la conectividad, lo que se explica al principio, entre áreas asociativas posteriores y anteriores. Percepción sensorial y cómo integro cómo categorizo el mundo externo y cómo categorizo mi mundo interno, que es la parte anterior. Esa conectividad es impresionantemente rica y compleja. Y en TEA, esos circuitos a larga distancia, porque de posterior a anterior en el cerebro es un universo de lejos, no funciona bien. Funcionan muy bien en algunas áreas, pero a veces son muy habilidosos en un área muy específica, pero luego no logran integrar toda la información, darle sentido, entenderla rápidamente y autorregularme cuando las condiciones cambian, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el funcionamiento. Y me queda muy poquito para terminar. Hay un estudio muy, muy bonito de Adele Diamond y su equipo de Vancouver y otros que he revisado, que os traía aquí porque respecto a vulnerabilidad de los circuitos frontales, desde el punto de vista de neurociencias, ¿qué cosas se han demostrado que son eficaces? ¿Qué es lo que mejor le va a mis lóbulos frontales? Muchos estudios van apoyando poco a poco que el refuerzo positivo le va bien y el refuerzo negativo no le va bien a mis circuitos neuronales. Que le va bien la interacción social y no la soledad. Amigos, cuidadores. Una de las cosas que trabaja el equipo de Adele Diamond es hacer estudios en los cuales se generan proyectos de mentoring. Es decir, yo le enseño a alguien que tiene más capacidad a aprender una tarea y esa persona va a ser la encargada de enseñarle a los demás esa tarea. Esa persona que hace de mentor, que es uno de los alumnos, que tenga más capacidad para poder aprender y meter en rutina esa tarea, esa persona es capaz de enseñarle a los demás. Y esa persona va a aprender mucho mejor, ¿no? Ya lo decía Confucio, que no es lo mismo oírlo, que verlo, que vivirlo, que hacerlo, ¿no? Si a la persona le enseñas y luego es la encargada de hacerlo en sociedad, ¿no? Puede ser una coreografía, enseñarle una regla, que vigile a otros alumnos, que les ayude a recordarle que hay cosas que se tocan, que no se tocan, que lo hagan ellos, ¿no? Eso se está demostrando que es más eficaz en el autocontrol y la autorregulación, no más eficaz que otras medidas, pero que incluirla potencialmente es mucho más eficaz, ¿eh?
el ejercicio físico en grupo, en equipos, coreografías. Si hay alguno que es especialmente bueno en lo motor, enseñarle una coreografía y que le enseñe a los demás. No digo que lo tengáis que hacer, pero es un mensaje que os dejo ahí para que lo penséis. Pero hay estudios que apoyan que hay mejor funcionamiento cognitivo y ejecutivo cuando se trabaja esta área. Y ese es el concepto que lo llamamos de overestimation, ¿no? Por eso, una de las cosas que yo hubiera preguntado estos días, hubiera sido si no veis que todo esto sirve para el cole ordinario, para las aulas ordinarias, para los apoyos extraordinarios dentro de las aulas ordinarias. Si el apoyo conductual positivo no debería de estar, si es tan bueno para nuestro cerebro, ¿por qué no lo tenemos en las relaciones profesionales, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Por qué no se promueve en casa, en la familia, en el cole, en todos los medios, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, el concepto de best idea ever, que trabaja el equipo de Diamond, a mí me gusta mucho. Ahí tenéis algunas referencias bibliográficas que pueden ayudaros, porque hay muchos estudios que dicen que cuando el niño, tú le das una tarea, hay un equipo de niños que tú le das una tarea a los 3 años, les enseñas una tarea y creas unas grandes expectativas de que la va a hacer súper bien, eres el mejor, lo vas a hacer genial. Se sigue a esos niños a los 5 años y se ha visto un mejor desarrollo ejecutivo en aquel que le estimulaste a creer en sí mismo frente a los que en esa tarea no estimulaste a que creyera en sí mismos. Claro, tiene que haber una capacidad de conciencia del yo y del no yo para poder trabajar esto. Pero esto es una de las pistas a seguir, ¿no? Y lo que os he dicho, que el mayor predictor de la creatividad es el buen humor, que nuestros cerebros trabajan mejor cuando no nos sentimos solos. Eso es muy importante. Hay un estudio de Moriguchi en Tokio que pone a unos niños a trabajar solos, acompañado con alguien a distancia o con alguien a su lado ayudándole, y se ve que la resolución de conflictos y de tareas es mucho más eficiente, estadísticamente significativo, cuanto más cerca está el cuidador del niño. Cuanto más perspectiva de estar solo cuando va a hacer la tarea, peor rinde, ¿no? Y además está evaluado en cientos de niños entre 3 y 5 años. Quiere decir, hay que estar ahí, cerca. Eso está claro que es bueno para el cerebro. Practicar, practicar y practicar. No vale ya el decir, pobre tico, ¿qué discapacidad tiene? Poco podemos hacer por él. No vale. Eso no vale, porque está siendo demostrado que el que peor funciones ejecutivas tiene es el que más se va a beneficiar de entrenarlas. Y eso yo creo que es una máxima que no se nos debe olvidar, ¿eh? Conclusiones, las leo. La capacidad de guiar mis comportamientos depende de la integridad de mis lóbulos frontales y sus conexiones. Las alteraciones genéticas, las lesiones cerebrales, pueden alterar la capacidad de guiarnos a nosotros mismos. Si nuestra guía interna se pierde o no se desarrolla bien, quedamos a merced de los estímulos ambientales accidentales y de asociaciones internas tangenciales. Por tanto, necesito un cerebro accesorio que me ayude porque el mío solo no puede. Si mis lóbulos frontales no pueden guiarme, otros deberán hacerlo por mí. El ambiente es un fuerte modulador de las redes neuronales y, por tanto, es clave para regular el comportamiento. La genética y el ambiente generan fuertes disociaciones cognitivas. Somos únicos. Todos. Nuestra educación depende del ambiente y si éste debe guiarme en las mejores condiciones para mi persona. Y espero no haberos dejado así. Se acabó. Muchas gracias, Sergio. Bueno, una ponencia clara, instructiva y bueno, realmente nos has dejado con la boca abierta, pero sí que has comentado algo que yo creo que es realmente, pues bueno, parte de la esencia de estas jornadas, ¿no? El apoyo conductual positivo, si funciona o trata de mejorar la calidad de vida y del alumnado que con discapacidad
sobre todo en la conducta, ¿por qué no al resto de ámbitos? Creo que es algo que no podemos dejar de resaltar, ¿eh? Gracias. Y ahora, pues, a continuación, el espacio abierto que dirige Iñaki Martínez. Os harán preguntas dirigidas tanto al centro de Andrés Muñoz como a Sergio Aguilera. Gracias. Buenos días. Un par de preguntas que uno en una sola. ¿Qué aspectos para Andrés Muñoz, qué aspectos de la afectación emocional en las profesionales provocan el descontrol? O sea, ¿qué aspectos de la afectación emocional provocan el descontrol grave de la conducta son relevantes y cómo atender mejor esas necesidades de apoyo emocional? Desde el departamento se podría mirar y responder este aspecto de ayudar y acompañar al profesor tutor PT por la debilidad de agotamiento. Sí, bueno, voy a contestar yo. Vamos a ver, yo creo que ya hemos comentado antes que sobre todo cuando hay alteraciones conductuales muy severas, la verdad es que por muy bien que lo queramos hacer, se crean situaciones durísimas, pero durísimas, durísimas, y no solamente para la persona que está sufriendo la crisis, sino para todo el personal que está interviniendo. En ese sentido, sí que es cierto que, bueno, pues uno se puede llegar a cuestionar muchísimas cosas, como he comentado antes, su profesionalidad, si lo estará haciendo bien o no. O sea, surgen un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Y contradictorios incluso. Como docentes, sí que, por una parte, deberíamos ser capaces de trabajar nuestras emociones y de poder enfrentar las situaciones que se nos presentan cada día, pero estas situaciones son extraordinarias. Estas ya tienen otra categoría, vamos a decir, juegan en otra liga, ¿vale? Entonces, yo no sé si se recuerda, en un momento de la presentación, al final he comentado que uno de los puntos que es importante son los grupos de reparación de profesionales, para atender precisamente estas cosas, ¿no? Para reparar, para que se puedan ventilar las emociones de las personas que han intervenido en esa intervención intrusiva protectora, ¿no? Para que se puedan ventilar las emociones, para que se puedan describir los hechos también. Es tanto una cosa como la otra, ¿no? Porque cada uno y cada una lo habrá vivido de una manera distinta, tanto a nivel emocional como habrá vivido también los hechos desde una perspectiva peculiar, ¿no? En ese sentido, yo creo que no se debería dejar al azar esto tampoco. Creo que estamos hablando de temas muy serios que producen sufrimiento y que, desde luego, tenemos que procurar que se atiendan con toda la atención que se merece. Y, desde luego, las personas que intervienen se merecen toda la atención. Con lo cual, lo que sí que sería bastante conveniente es que hubiera unos grupos ya determinados de antemano. Unos grupos determinados, quizá ya por pedir que no quede con una persona que pudiera dirigirlos, pues con una cierta formación, ¿no? En cómo guiar un grupo, una persona externa que no haya estado implicada emocionalmente en esa actuación. Y, bueno, pues que esa actuación también esté un poquito guionizada, de manera que nadie se quede sin contar nada, que la persona que no quiera estar en ese grupo no esté, que la persona que esté más afectada luego pueda tener otro tipo de sesiones de ayuda, ¿no? Emocional. Y, bueno, en definitiva, que sea una cosa también prevista, integrada en un plan y que no se deje al azar. Bien, muchas gracias. Para Sergio, ¿qué tiene que aprender el profesorado sobre neurobiología de cara a realizar mejor nuestro trabajo con el alumnado con problemas graves de conducta? Pues claro, no quiero decir que tiene que aprender mucho. Claro, todos tenemos que aprender mucho, pero creo que la clave de aprender mucho es aprender juntos. Yo creo que hay que formarse más y mejor en neurobiología, porque estamos en una era, en los últimos 10, 15 años, en los que vamos sentando muchas evidencias, como habéis visto algunas de ellas aquí, y yo creo que conocer de primera mano, ¿no?, de alguien que sea capaz de divulgar esta información, de ponerla fácil, de mascarla y de traducirla y llevarla a las aulas, yo creo que
es una de las claves para que pensemos todos en la misma dirección. Yo creo que si nuestros lóbulos frontales, siguiendo en la hipótesis de trabajo de la conferencia, han triunfado porque hemos trabajado todos juntos en las cosas más importantes, en esto también tenemos que trabajar juntos. Y yo creo que si todos o la mayoría de los profesionales tenemos una visión equilibrada y actualizada de lo que hay que hacer, ¿no? Apoyo conductual positivo. Yo he visto el mismo mensaje en todos los centros de educación especial, Ramón, Carmen, o sea, me parece muy congruente todo el tiempo, todos los mensajes, ¿no? Pues creo que son lóbulos frontales que están trabajando todos en línea y en red, pues salud también tiene que hacer esto. Y creo que debemos de mejorar la coordinación, no solo desde el punto de vista práctico, ¿no? Con cada alumno, sino de fondo hacer un cambio progresivo de la sociedad y meternos en este mundo, porque cuanto más trabajemos juntos, mejor conozcamos las cosas juntos, menos sitio dejaremos a lo alternativo, a lo que no tiene evidencia y a lo que no sirve. Ya has contestado otra pregunta que era la siguiente para ti, así que hablaba de la coordinación. Para Andrés Muñoz, también uniendo dos preguntas, si podíais comentar la frecuencia en la que... ¿podríais dar algún dato en el que nos permita hacernos una idea de la frecuencia con la que se producen las situaciones de crisis? Y de paso, también os pregunto para vosotras, ¿cuándo surge la necesidad de confeccionar un plan de apoyo conductual positivo para el alumnado y cuándo y quiénes os reunís para confeccionarlo? Bueno, respecto a la primera pregunta, la frecuencia, puedo hablar primero de la prevalencia, de todo lo que se ha comentado en estas jornadas, que desde luego yo creo que como Centro de Educación Especial encajamos bastante en ese pequeño porcentaje de alumnado que es difícilmente anticipable, que a veces no vemos tan claros los indicadores como para poder anticiparnos a que esa conducta escale. Estaríamos hablando, aunque esto mejor lo explicaría Sergio seguramente, estaríamos hablando por una parte, cuando la etiología de la conducta, una de las causas puede ser más endógena, ¿no? Y no nos da pistas, no sabemos. Otro grupo, digamos, de alumnado con el que también a veces puede ser un poquito difícil anticipar suele ser pues el que presenta patología dual, es decir, también un diagnóstico de salud mental. Y luego tenemos una proporción mucho más significativa de alumnado en el centro que presenta conductas importantes o un poco más importantes que podrían llegar a ser incluso una quinta parte, ¿vale? Una quinta parte. Estamos hablando de una media, desde los 3 últimos años a esta parte, pues de una media de 94 alumnos y alumnas. Entonces, ya es. Esa cantidad ya es. ¿Cuál es la frecuencia? Pues esto depende de cómo actuemos. Porque una cosa es el número de casos que podamos tener, y otra es la frecuencia con la que se repite la conducta en ese número de casos. Aquí sí que puedo decir que, desde luego, la cepeína ha funcionado. La cepeína ha funcionado muchísimo, pero no solamente con el alumnado más anticipable, sino también con el que no nos da signos en ningún momento. Porque, y en esto enlazo con la siguiente pregunta, ¿cuándo hay que elaborar un plan de apoyo conductual positivo? Hombre, debería elaborarse siempre a un nivel o a otro. Desde luego, la prevención creo que debería formar parte de nuestro quehacer. Entonces, si nos basamos en la prevención, tanto los casos más anticipables como menos anticipables, pues vamos a poderles dar otra respuesta y, desde luego, vamos a poder evitar, ¿no?, que se presenten este tipo de conductas. Habrá veces en las que no podamos hacerlo. Pues no siempre vamos a poder atinar, pero, desde luego, si nos enfocamos en la prevención, sí. En cuanto a los planes de apoyo conductual, cuando los hacemos, pues en nuestro colegio estamos en proceso de implementación de este enfoque. En este sentido, pues el equipo de conducta nos está acompañando en todo este proceso, nos está abriendo un horizonte de otra forma de hacer las cosas, la cual es muy agradecida. Muchas gracias. Para Sergio, veo dos relacionadas también. ¿Qué está pasando hoy con el elevado número de alumnos diagnosticados con TDA? Y también te preguntan a qué edad se deberían realizar pruebas neuropsicológicas para el estudio de dificultades de aprendizaje escolar en un niño con TDAH. Bueno, la prevalencia de TDAH sí que más o menos se ha mantenido estable. Lo que pasa es que, como ahora la sociedad trabaja, yo creo que hay un sesgo social y de detección
al respecto. Yo no creo que haya una sociedad maltrecha, que haya generado más TDAH. El TDAH es un concepto neurobiológico estable, pero sí que es verdad que hay que cribar muy bien el diagnóstico. O sea, antes de hacer una evaluación neuropsicológica hay que recordar que el TDAH es un diagnóstico clínico conductual y no cognitivo. A veces hay rasgos cognitivos de TDAH en personas que no tienen una conducta TDAH. Entonces, la evaluación neuropsicológica no hay que hacerla. Pensar que estudios de prevalencia en Navarra, en Mallorca también hay un estudio muy bien hecho, sitúan la prevalencia del TDAH en torno al 4%. 4 de cada 100 es muchísimo. Y todos esos niños no llegan a las consultas. Entonces, de alguna manera, hay un porcentaje de rasgos TDAH dentro de lo que he estado diciendo, la curva de Gauss, pues que hace que seamos un poquito más impulsivos, un poquito más inatentos, en un periodo de madurez que nos cuesta un poco más que a los demás. Hay un concepto que aprovecho esa pregunta para decir que me gustó de Ramón Nobel el otro día, que dijo que no solo estaban trabajando esos grupos, ¿no?, sólidos de trabajo en apoyo conductual positivo, sino también estaban trabajando en personas o alumnos con CI límite, con cociente intelectual límite, trastornos de aprendizaje, que suponen casi hasta un 3% de la población. Pues a mí me parece una población diana a trabajar también en apoyo conductual positivo muy, muy relevante. Eso los vemos mucho en la consulta y casi siempre la mayor cantidad de problemas que tienen, aparte del fracaso académico, es la autoestima. No problemas de autocontrol y de conducta, sino autoestima y baja motivación mantenida en el tiempo, porque quizá el sistema académico, salud, los padres no entienden el conjunto, no termina de entender que están en una posición en la curva de Gauss que también requiere una atención, ¿no? Entonces, yo creo que hay que individualizar mucho el diagnóstico y contestando más directamente, creo que está un poco sobredimensionado el TDA y que un buen profesional tiene que hacer la valoración adecuada, ¿no? Y tiene que ser pediatra, tiene que ser orientación escolar en primera línea y luego el especialista en segunda línea. Bien, también hay felicitaciones para las presentaciones de ambos, o bueno, de ambas instituciones, de Sergio y de Andrés Muñoz. Oye, sí. Como PT, me faltaría que compartierais vuestros registros, protocolos, planes para ver, aprender y poner en práctica cuanto sea necesario. Lo compartiréis. Creo que se va a publicar las ponencias en la monográfica el próximo monográfico del Consejo Escolar. Bien, ¿no sería necesario, para la doctora Aguilera de nuevo, que todos los profesionales tuviéramos conocimiento de una orientación diagnóstica de cada niño? Sí. Es una de las cosas que deberíamos de mejorar en coordinación. Muchos de los problemas que hemos tenido en salud es la sobrecarga de las agendas, poco tiempo disponible para esa coordinación, mediodía a la semana quizá. Tenemos una cantidad de trabajo tan grande que no nos da tiempo a poder dedicar tiempo específico a eso. Es una de las cosas que deberíamos de pensar y trabajar en poder tener esos circuitos y esos equipos. Y una de las cosas que creo que enlaza muy bien con estas jornadas y lo que se ha dicho repetidas veces es que conozcan muy bien que si ingresa, ¿no?, a un centro de educación especial un niño con unas necesidades educativas concretas, un diagnóstico concreto, que haya un profesional que ayude a formar, aunque sea brevemente, al equipo que va a estar en el colegio respecto específicamente de la patología de ese alumno, ¿no? No del alumno en sí, porque hay muchos factores del alumno que vais a ir conociendo mejor en el colegio que desde una consulta médica, pero la parte de patología, ¿no? No solo a través de un informe. Hasta ahora funcionamos o de teléfono cuando se puede, o de email, o de informe médico, y quizá es una buena oportunidad para dar un paso adelante y establecerlo. Y también sería una buena forma de ir formando, aunque sea a través de los problemas directos de cada alumno. No una cosa teórica general de fondo, sino a cada alumno en específico. Sí, la respuesta es sí, estoy muy de acuerdo. Para Andrés Muñoz, hay dos. ¿En qué aspectos creéis que ha sido de ayuda la colaboración que se viene prestando desde el CRENE y qué debería mejorar en ella? En parte, no sé si ¿habéis contestado o quieres añadir algo? Perdón.
Bueno, pues la colaboración del CRENA, en el caso concreto de apoyar a nivel conductual, pues ha sido muy importante porque al entrar en el aula una persona externa a observar qué es lo que está pasando, te da muchas pistas de qué es lo que puedes tú poner en marcha, de cosas que tú no estás teniendo en cuenta, y además te hacen una devolución que viene muy bien a la hora de tú poner en práctica estrategias de actuación. Entonces, esa observación es muy valiosa. Además, las estrategias que te dan te da pie a poderlas generalizar para otro alumnado. Y ese feedback de tu actuación de una persona externa que normalmente no está contigo dentro del aula, pues es muy valiosa porque además está bañada de objetividad y de profesionalidad. Sí, perdón, ¿podría añadir algo? Me gustaría añadir también algo a lo que ha dicho Miriam. Bueno, ya he comentado la importancia del equipo de conducta, pero además un centro de educación especial necesita un soporte técnico y para nosotros el CRENA es vital. Un centro de educación especial supone que tenemos una gran variedad en discapacidad, un porcentaje significativo de alumnado con pluridiscapacidad, es decir, necesitamos el soporte técnico del CRENA. El CRENA nos ha ayudado, pedimos ayuda y la verdad es que nos da respuesta y muchas veces nos da una buenísima respuesta, ¿vale? De distintos equipos. ¿Pero en qué se podría mejorar? Bueno, pues lo mismo que en el apoyo conductual positivo enfocamos o cargamos las tintas en la prevención, yo creo que desde el CRENA también se podría hacer lo mismo. Es decir, en vez de hacer las intervenciones a demanda, que fuera algo más sistemático. Es decir, que pudiéramos hacer un seguimiento, pues con todo el centro, con los casos que se pudieran requerir en ese momento, de todos los equipos. Yo haría hincapié en que, bueno, sí tenemos una buena atención, pero sí que se podría mejorar enfocándola en la prevención. Bueno, anoto en lo que me corresponde, teniendo en cuenta que la normativa nos define como subsidiarios y complementarios, pero bueno, anotado está. También para Charo, ¿cómo os organizáis semanalmente para llevar el programa de apoyo conductual positivo que habéis creado para cada alumno o alumna? Bueno, vamos a ver. Aquí estamos bastante en relación con el equipo de conducta. Lo mismo que ayer comentaban en Torre Monreal, comentaba Abel, ¿no? Que, los jueves a ellos les tocaba pues con Coldo y con Sonia, ¿no? Bueno, pues también nosotros establecemos algo similar. Es decir, esos días se dedican para una selección de alumnado que creemos que se puede beneficiar de esta intervención. Se hacen observaciones, se hacen intervenciones, se proporcionan una serie de pautas y, lo organizamos así. Pero, insisto, ahora mismo el nivel en el que estamos en Andrés Muñoz es de implantación, de apoyo conductual positivo. Hemos dado pasos, lo que pasa es que, cualquier implantación en cualquier centro requiere una maduración, requiere tiempo, requiere hacerlo con mimo y, eso es lo que puedo decir. Vale, hay también una consideración acerca de que les diréis a los profesionales que no ven los beneficios de los referentes y proponen las rotaciones entre los profesionales por motivos de reparto de tareas. No sé si esto es un tema más correspondiente correspondería a otro ámbito de decisión, entiendo yo. ¿Qué les dirías a los profesionales que no ven los beneficios de los referentes y proponen las rotaciones entre profesionales por motivos de reparto de tareas? Yo creo que esto es una contraposición del tema laboral y yo creo técnico. Sí, no sé si se ciñe mucho a... Sí. A mí no se me ocurre responder sí. Desde este punto de vista. Y hay una pregunta también para Sergio sobre las funciones ejecutivas. A ver si la encuentro. ¿Qué funciones, para trabajar la autorregulación en grave pérdida de control, qué funciones ejecutivas consideras que es prioritario potenciar para mejorar su conducta adaptativa? Difícil, porque las funciones ejecutivas son funciones en plural y son muchas, están interrelacionadas. Contexto, desde el punto de vista de neuropsicología hay muchos estudios, muchas propuestas de modelos, intentan hacer análisis de agrupación factorial
Y casi siempre en todos los estudios lo que más se agrupa desde el punto de vista factorial es control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Entonces yo quizá me quedaría con ninguna de esas, me quedaría con autocontrol. Autocontrol que engloba a todas al final, ¿no? Porque control inhibitorio es decidir cuándo hago, cuándo no digo, cuándo me callo, me inhibo, ¿no? Eso es muy, muy difícil y eso es una de las cosas a trabajar. Eso y la flexibilidad cognitiva, que es cómo me adapto al cambio, ¿no? Lo que habéis explicado mucho de cómo se hace una transición de una aula a otra, de una actividad a otra. Esa transición yo creo que forma parte de la dinámica diaria, pero creo que es más importante quizá el control inhibitorio, como si tuviera que elegir una. Pero es muy difícil separar una de otra y van todas de la mano. Entonces, mientras trabajemos en refuerzo positivo, pues se puede trabajar toda la vez, yo creo. Pues yo creo que han quedado repasadas todas las preguntas. Muchas gracias, eskerrik asko. Creo que Manuel te comentará ahora el tema del horario, porque son las 12:25. Bueno, muchas gracias, Iñaki, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Miriam. Bueno, sí, ahora tenemos un ratito de descanso. Yo creo que aproximadamente a la 1 podemos volver y ya. Y bueno, también muchas gracias, señor consejero, por su presencia aquí. Volvemos para las conclusiones.
Vale. Bueno, pues reanudamos la jornada de hoy y pasamos a las conclusiones. Agradecer la presencia del consejero de Educación, señor Carlos Gimeno, que nos va a presentar también su exposición. Me ha parecido que de la charla anterior de Sergio Aguilera algo que me ha encantado y que lo que sabemos lo sabemos entre todos, que yo diría lo poco que sabemos lo sabemos entre todos. Y de ahí radica la importancia de la educación, que es de lo que se trata. Con una parte del curso pasado y cuanto llevamos del actual periodo académico, se puede limitar un tiempo caracterizado por las consecuencias y secuelas de una pandemia que afecta al conjunto de la humanidad y que está conllevando una importante alteración de nuestra habitual manera de vivir y, lógicamente, de trabajar. El ámbito educativo, en esta desafiante coyuntura, no es una excepción. Por eso ha de actuar, más que nunca, además, ofreciendo su versión más equitativa y exprimiendo la capacidad adaptativa al máximo. La educación necesita de nuestra implicación como sociedad, porque nos va mucho en acertar y en fijar un rumbo que supere la compleja situación que vivimos. La verdadera riqueza de las sociedades reside en su saber. El dinamismo de la creación de riqueza surge de la innovación de conocimientos y la mejor inversión es, ahora y siempre, la educación, el aprendizaje y la investigación. Hay que recuperar la confianza, ya que es el pilar que lo sustenta todo, y la vía es lograr un sistema educativo que apueste por la excelencia. En este entorno poliédrico y complejo se han abierto muchos interrogantes a los que estamos haciendo frente con unos principios educativos claros, sólidos y, por supuesto, éticos. Nadie nos va a regalar nada. Las oportunidades se tienen y se tendrán que trabajar. En esta encrucijada se puede afirmar como fundamental el papel de la Administración como sustento del sistema y de los equipos directivos como pieza esencial en el engranaje de la escuela. La implicación del profesorado, de las familias, del alumnado, la reanudación del currículo, la apertura de los centros hacia nuevos espacios educativos, el trabajar las emociones del alumnado, familias, personal docente y no docente, la escuela inclusiva, han sido y resultan igualmente claves para abordar la situación. Esto nos está llevando, entre otras cosas, a tener que adaptarnos a escenarios inéditos y cambiantes, en los que el conjunto de los centros educativos habéis tenido que afrontar las exigencias de un prolongado confinamiento y que en la actualidad estéis también en la necesidad de aplicar medidas estrictas y persistentes con las que garantizar una actividad presencial segura, fluida y lo más normalizada posible. Esta presencialidad, que por esencial y necesaria, se debe mantener y que en los centros de educación especial, dadas vuestras particulares características, os requiere una exigencia añadida a todos los niveles. Sin embargo, estas complejas circunstancias no han impedido que estemos logrando que nuestro sistema educativo funcione e incluso que hayamos podido viabilizar reseñables iniciativas novedosas y fértiles. Algunas de estas iniciativas, por ejemplo, han permitido obtener un fruto concreto, que son estas jornadas, que hoy clausuramos y que han superado con éxito algunas de las limitaciones e imponderables que la situación COVID nos han impuesto, desgraciadamente, como la presencialidad. Aquí, en el ámbito que nos ocupa, a lo largo del curso 2019 y 20, se siguió desarrollando la colaboración que el CRENA mantiene con los 4 centros de educación especial de nuestra comunidad, en relación con el alumnado con discapacidad intelectual que presenta conductas problemáticas graves o trastornos del comportamiento dentro del marco que supone el apoyo conductual positivo. En este contexto participativo y colaborativo destacan particularmente las diferentes sesiones de trabajo conjunto
que llevasteis a cabo los centros específicos y los técnicos del CRENA. Igualmente, en el pasado curso, desde el Consejo Escolar de Navarra, propiciamos una serie de encuentros con profesionales de cada uno de los centros de educación especial, así como también con las familias de los mismos, que supusieron una significativa conexión y, en definitiva, la cimentación del escenario que durante estos 4 días hemos compartido. Fruto de esta convergencia entre la labor desarrollada por los centros de educación especial, del interés del Consejo Escolar de Navarra por vuestras comunidades educativas y de la colaboración desplegada por el CRENA, surgió la posibilidad de plantear un foro en el que intercambiar buenas prácticas y en el que reflexionar sobre cómo se pueden mejorar los apoyos educativos que proporcionan al alumnado escolarizado en ellos y que requiere ayudas singulares para optimizar su capacidad adaptativa. Y en el presente curso 2020-21 se ha articulado el enfoque y la organización en la 25ª edición de las Jornadas del Consejo Escolar de Navarra, con el objetivo de dedicarlas al apoyo conductual positivo y a los centros de educación especial. Mientras tanto, se está manteniendo activa la colaboración del CRENA con estos centros y además se ha iniciado la extensión a las 19 aulas alternativas que actualmente existen en nuestra comunidad. Estas jornadas finalmente se han tejido gracias a la mayúscula implicación del Parlamento de Navarra, a través de su presidente Unai Igualde, al apoyo trascendental desde la Consejería de Educación, el señor Carlos Jimeno, aquí presente, al excelente trabajo de los diferentes servicios del Departamento de Educación que se han visto en estos días y anteriormente, a la comprometida colaboración entre los centros de educación especial y el CRENA y al particular trabajo asesor, mentor y guía de Koldo Sebastián y, claro, a la aportación que con todo cariño e implicación ha ofrecido el Consejo Escolar de Navarra. Sin duda, una ejemplar manera de sumar fuerzas en torno a un argumento tan importante como el que nos ha traído aquí. Nuestro objetivo ha sido promover una revisión y difusión del trabajo que se está llevando a cabo en los centros de educación especial, para atender las necesidades del alumnado que más apoyo necesita para desarrollar su conducta adaptativa. Este foro creo que se ha caracterizado, entre otras cosas, por 5 rasgos especialmente significativos. El primero tiene que ver con su espíritu y concreción y se ha nutrido del trabajo comunitario intra e intercentros de educación especial, al que se ha sumado una labor técnica planificada y sostenida por el CRENA. Esta labor inductiva es, sin duda, su base. A partir de ella, sería bueno plantear la transferencia de aquellos elementos que puedan inspirar un trabajo similar en otras estructuras específicas y, asimismo, en el tejido ordinario de nuestro sistema, tal como ha dicho el doctor Sergio Aguilera anteriormente, especialmente cuando éste tiene que dar respuesta a desafíos conductuales severos del alumnado sin discapacidad intelectual. El segundo rasgo tiene que ver con la oportunidad que se ha tenido de incorporar el programa de las jornadas, la aportación magistral de figuras de referencia. Sus ponencias nos han permitido sumar el valor pragmático de las exposiciones de Isterria, del Molino, de Torre Monreal y de Andrés Muñoz, el profundo conocimiento y la dilatada experiencia de autoridades en la materia como Carmen Márquez, Ramón Nobel, Laura Escribano, Marcos Ortega y Sergio Aguilera, por el orden de sus exposiciones. Es destacable, en tercer lugar, la conjugación de aportaciones que tienen que ver con el estado presente de la atención a la problemática conductual grave que está dando en los centros de educación especial y la reflexión que, mirando en un futuro próximo, también se ha planteado con la expectativa de mejorar todo lo posible la respuesta educativa a este alumnado tan vulnerable. Ahí están los argumentos aportados en la mesa redonda habilitada al efecto y que dibujan un horizonte que ha de comprometernos a todas y a todos. El cuarto es realmente muy meritorio y ya lo he apuntado anteriormente. Perdón. Hace referencia a la confluencia institucional que ha dado soporte al desarrollo de este encuentro. Es indudable que lograr que un sector porcentualmente menor de nuestro alumnado, aunque cualitativamente sea tan relevante por su incidencia, haya logrado aunar la implicación de diferentes organismos y entidades en torno a la temática tratada en estas 25 jornadas del Consejo Escolar de Navarra. Y esto supone un hecho de indiscutible valor. Demuestra que cuando se aunan fuerzas en torno a una causa minoritaria para prestarle atención,
Es el conjunto de nuestra sociedad quien refuerza sus mejores valores. El quinto y último rasgo conecta todos los anteriores y tiene que ver, como vamos a poder comprobar cuando veamos los vídeos de los centros de educación especial que nos habéis preparado como colofón a estas jornadas, con un ingrediente imprescindible: la sensibilidad. Algunas personas con discapacidad intelectual, cuando no se encuentran en una adecuación del entorno en el que se desenvuelven y reciben los apoyos que necesitan, muestran sus necesidades mediante conductas que interpretamos como problemáticas. Sabemos que comportamientos como las autolesiones, agresiones, rabietas y conductas estereotipadas impiden y dificultan su inclusión en los contextos comunitarios, afectan a la normalización de su vida cotidiana, limitan su acceso al empleo, a la actividad ocupacional o al ocio y, en definitiva, condicionan significativamente en su calidad de vida y la de aquellas personas que conviven y trabajan con ellos y con ellas. El apoyo conductual positivo plantea el derecho a disfrutar de una vida adaptada a la persona y no de una persona adaptada a una determinada vida. Y lo repito, plantea el derecho a disfrutar de una vida adaptada a la persona y no de una persona adaptada a una determinada vida. En todos los casos, sean cuales sean las características de una persona, ha de apostarse por los apoyos que le ayudan a crecer. Para ello tenemos que tratar de comprenderle y ayudarle a alcanzar la máxima participación posible en el ambiente del que es parte, implantando cambios que se alíen con sus competencias y necesidades, introduciendo actuaciones que mejoren sus capacidades y habilidades y aumentando su potencial adaptativo mediante el refuerzo y la integración positiva. Y esto, sin el respeto, la empatía que la sensibilidad lleva implícitas, no es posible. Bien, creo que es el momento ya de interpretar e intentar comprimir toda la sustancia que hemos podido conocer en este tiempo compartido y con el fin de plasmarla en lo que podíamos entender como las conclusiones de las 25 jornadas del Consejo Escolar de Navarra. Comentaros que todo ello también lo plasmaremos en una revista que próximamente recibiréis. Gracias. Cedo la palabra para ello al consejero de Educación, Carlos Jimeno. Buenos días. Gracias, Manuel. Bueno, pues para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de participar en esta clausura de estas jornadas que he tenido. Ya sé que hay mucha gente telemáticamente conectada. He tenido la oportunidad de hablar con las personas que están hoy aquí en el atrio del Parlamento, en el plenario del Parlamento hoy aquí, en este lugar que me merece tanto respeto, y como respeto me merece, pues obviamente lo que he podido intercambiar, es decir, la verdadera vocación de función pública, la verdadera función de respeto por lo que es el derecho educativo, un derecho educativo esencial, primordial, y obviamente pues esa vocación de función docente que creo que todos los equipos que han intervenido, todos los centros educativos que hoy aquí están representados, más el CREENA, pues han mostrado y han demostrado también quienes están siguiendo esto que están utilizando su tiempo libre para formarse, para actualizarse, para plantearse nuevos retos en el sistema educativo. Por lo tanto, planteo mi intervención con mucho placer, con mucho gusto, pero en un plano de modestia, porque creo que lo que hoy se ha exhibido aquí es digno de elogiar y digno de poner en valor, y así lo hago sin ningún tipo de dificultad. Más allá de estas cuestiones, en el ámbito más incidental, bueno, pues comentábamos también en la entrada que cuando uno está desarrollando estas funciones, en este caso en las funciones de consejero, siempre recibe aferencias, siempre recibe mensajes por parte de la comunidad educativa, por parte de políticos, por parte de otras personas. Y bueno, pues en este caso no he recibido más que mensajes positivos, superlativos, sobresalientes sobre la actuación, sobre las cuestiones que se han trasladado aquí. Quizás, de verdad, no es que estoy incitando a que se haga. Si recibiese algún mensaje un tanto dudoso, un tanto más negativo, pondría aún más en valor el trabajo que se ha hecho, porque es que solo se han recibido aferencias importantes. Quiero también saludar a la señora Aguirre, parlamentario foral, que también nos acompaña hoy aquí en este acto. También sé que lo hicieron otros parlamentarios forales en el acto de apertura. Y bueno, pues como decía, no quiero tampoco dejar pasar mi intervención
para, bueno, aunque no sea muy usual o aunque no sea muy habitual, establecerla también en cuestiones. Para eso son las jornadas también, para eso son, no solo para actualizar el conocimiento científico y las buenas prácticas, sino también para revisar los aspectos epistemológicos y los aspectos éticos que tienen las mismas jornadas. Y obviamente que se celebren jornadas de estas características si luego no hay un compromiso institucional de las instituciones, en este caso, para darles continuidad, pues no tendría mucho sentido. Por lo tanto, estas jornadas también marcan un compromiso institucional de la Administración Educativa Foral ante lo que ha ocurrido aquí. Yo creo que el alumnado que presenta discapacidad intelectual y que, como escuchando al doctor Aguilera, muestra serias dificultades de adaptación conductual, es probablemente y quien mejor y más claramente evidencian pues nuestra responsabilidad como gestores, evidentemente, para avanzar en adaptar, como decía Manuel ahora mismo en su intervención, nuestros entornos escolares en un horizonte también más inclusivo. Decía el señor Aguilera que obviamente había muchas actuaciones que tendríamos que conjugar, que avanzar, equipos que formar, y obviamente esas son aportaciones que hay que recoger por parte de quienes tenemos la responsabilidad de la gestión pública. Para esta tarea yo entiendo que son los proyectos educativos de los centros, de cada uno de los centros, de todos los centros, los que tienen que marcar la hoja de ruta más apropiada. Y cuando hablamos de proyecto educativo hablamos de todo. Hablamos de una intención, hablamos de un horizonte, pero también hablamos de todos los recursos didácticos que se puedan instrumentalizar. Hablamos de recursos personalizados más allá de su especialización o no. Hablamos de equipamientos, hablamos de infraestructuras, hablamos de normativa, que también creo yo que debe ser un recurso para que los centros, para que las instituciones, para que, digamos, la interdisciplinaridad funcione, y eso hay que habilitarlo pues con resoluciones, con actuaciones normativas que faciliten a los profesionales más especializados, más punteros, como hemos visto aquí, su trabajo. Y hemos visto en estas jornadas, como decía, que el trabajo comienza a tener efectos absolutamente alentadores. Hemos visto que el trabajo quiere decir que siempre estamos en ese revisionismo continuo, esa evaluación formativa permanente, pero yo creo que también hay que hacer evaluaciones transitorias y hoy transversales, y estas jornadas creo que han puesto en valor que se hace un trabajo importante, que se hace un trabajo significativo, que los ciudadanos sepan que su dinero se está utilizando para cuestiones verdaderamente relevantes y que hay personas, profesionales en esta sociedad que consiguen que esta sociedad sea más dinámica, que sea más avanzada y que sea más justa, tanto centros, entidades, profesionales, ponentes. Creo que eso también es importante ponerlo en valor, porque siempre estamos en esa neurosis de muchas veces de negativismo, y creo que es importante poner en valor estas cuestiones. Entonces, yo creo que también todo lo que se ha trabajado aquí, todo lo que se ha trasladado aquí, creo que es importante que estos esquemas fundamentales, que esa concreción que se ha trasladado sea también perfectamente extrapolable a todo el sistema educativo, a todas las líneas de trabajo, todas las buenas prácticas, todos los indicadores. Esta cuestión facilitará que los centros específicos tampoco no sean las únicas estructuras, no se terminen identificando como las únicas estructuras consideradas para darse una respuesta educativa adecuada a esta discapacidad intelectual, y se potencien esquemas inclusivos, se potencien esquemas exportables, que los que estamos trabajando también en la educación navarra hasta el momento actual. Se han puesto aquí, como he dicho ya, de manifiesto evidencias para avanzar en esta línea mediante buenas prácticas, las cuales deben tener, insisto, el correspondiente apoyo institucional. Las jornadas me merecen ese respeto y me parece que merecen ese apoyo institucional que se establece. Hay un apoyo institucional que creo que, en primer lugar, tengo que trasladar como consejero para realizar un análisis de los actuales perfiles técnicos y una valoración de la conveniencia de incorporar nuevos agentes que completen y enriquezcan la labor realizada por quienes conforman en este momento las plantillas de los centros educativos, poniendo de manifiesto la especificidad que tiene el trabajo con alumnado con estas necesidades educativas asociadas a graves conductas de carácter desadaptado. Es mi deseo también que el apoyo institucional se sustancie en que el departamento también, ya digo que se ha iniciado este trabajo, considere medidas que puedan repercutir en la estabilidad profesional y en la calidad de la respuesta educativa a proporcionar dentro del marco normativo actual. El objetivo será que este segmento de alumnado pueda ser atendido
por profesionales técnicamente acreditados cuya labor pueda ser realizada de manera sostenida y estable. Y aclaro, quiero decir, se puede dimensionar, como voy a explicar posteriormente, una normativa, se puede promocionar una normativa educativa a la que es competente el Departamento de Educación. Todas las normativas de personal tienen que pasar por el tamiz de función pública y entonces en el marco normativo que Educación establece puede instrumentalizar, puede ensayar actuaciones que permitan la estabilidad del profesorado sin ir más allá de las competencias que en el momento actual tiene el Departamento de Educación y, obviamente, instando, promoviendo a que se abran otros escenarios en el ámbito de la función pública navarra. Pero la Dirección General de Educación del Departamento de Educación, por medio del Servicio de Inclusión, aquí está su directora, ya inició hace meses un trabajo orientado a la regulación específica de los procedimientos mediante los que abordar las conductas problemáticas más agudas a fin de amparar tanto al alumnado que puede requerir de medidas reactivas de salvaguarda, a iguales que potencialmente pueden sufrir las consecuencias de episodios de descontrol severos de un compañero o de una compañera, así como de aquellas o aquellos profesionales que han de intervenir en situaciones excesivamente críticas o críticas sin más. La pandemia que estamos padeciendo exigió atender otras situaciones de forma urgente, de forma prioritaria, pero ya informo que se han retomado esas actuaciones para garantizar el máximo nivel de amparo legal y creo que hoy es un buen momento para trasladar mi compromiso como máximo representante de la educación no universitaria en Navarra y, dadas las nuevas exigencias de promoción normativa, se trasladará una normativa que ampare, que normalice, que habilite el trabajo en las situaciones de crisis. Creo que es una cuestión altamente demandada durante muchos años en la educación navarra y creo que es el momento de dar ese punto de inflexión y, es más, con la máxima humildad y con el ejercicio de una gestión compartida de la educación, con una tarea colectiva, pido que todas las aportaciones que se puedan trasladar se trasladen sin más porque serán bien recibidas a la hora de hacer cuestiones que sean para todos, de todos y que en las que nos encontremos todos y todas. Y en ese sentido también mi compromiso. Los resultados que aquí se han trasladado del trabajo de intercentros, también hablábamos de esta cuestión antes de entrar. Obviamente, si hay una buena sintonía, si hay una buena empatía, si hay un buen horizonte, y en este caso se ha visto que sí que existe entre los 4 centros, pues obviamente es una realidad. Esto es una cuestión que uno también palpa, porque, bueno, pues dicen, pues los políticos no están, pero bueno, pues yo creo que sí están. Yo creo que los políticos habitualmente sí están y los políticos también escuchan. No creo en esas concepciones previas absolutamente erróneas que trasladan. Y yo he estado aquí escuchando esta mañana y he visto y me han trasladado las personas que están aquí esa cuestión. Por lo tanto, yo creo que sería buen momento, y lo digo pues como a modo de reto. Aquí está el director de Querena, está la directora del Servicio de Inclusión, sé que ayer estuvo el director general de Educación, están las personas que están movilizando esto, que son los centros. Yo creo plantear objetivos más ambiciosos que conecten inquietudes investigadoras conjuntas, así como la conexión entre los centros de educación especial con otras estructuras específicas ubicadas en los centros ordinarios que puedan ser recursos que generen dinamismo en el régimen de inclusividad, pero en estrategias de innovación, acción, de investigación. Tenemos una universidad, 2 universidades, tenemos que trabajar ahí. Yo creo que estas cuestiones no se pueden quedar aquí y, obviamente, la pedagogía aplicada está muy bien, pero tenemos que trasladarlo a nuevos horizontes y abrir nuevas líneas de investigación. Creo que hay materia de recursos personales suficiente y yo creo que muchas veces quizás el trabajo, quizás la responsabilidad, quizás las exigencias, los compromisos impiden ir más allá. Yo creo que es un buen momento para, una vez hecho estas jornadas, asumir ese compromiso, y yo simplemente lo planteo como una hoja de ruta a los agentes que más se han implicado en estas cuestiones y a todo aquel que se quiera incorporar a este trabajo. Desde luego, eso también tendrá, insisto, apoyo institucional por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Yo, aunque no comparto la teoría de que esta pandemia puede ser una gran oportunidad, ya les adelanto que yo creo que más bien es una gran calamidad. No creo que esto sea una gran oportunidad. Creo que es una desgracia para todos y todas. Ahora mismo me acabo de enterar, hay personas aquí que me han comunicado que acaban de tener el COVID y, bueno, pues yo no creo que sea una gran noticia ni que sea una oportunidad el tema del COVID. Pero bueno, tampoco cierro lecturas positivas como la de diseñar, pues bueno,
espacios interdepartamentales, que es una cuestión que también el señor Aguilera ha trasladado en su intervención, que me ha parecido de interés. Quiero decir, hay algunos espacios que ahora mismo están muy consolidados, espacios entre el Departamento de Educación y espacios entre el Departamento de Salud, para automatizar de alguna manera en los grupos estables de convivencia, quienes son contactos estrechos, automatizar, comunicar a las familias. Se han consolidado, es decir, cuando ha habido una urgencia, se ha urgido a un trabajo, se ha hecho. Yo creo que esta dinámica, que ya ha avanzado, esta dinámica que muchas veces pues viene, digamos, impuesta, que muchas veces se quiere pero el día a día no lo impide, pues yo creo que ahora sí ha habido una dinámica que nos ha impuesto tener reuniones, tener unas dinámicas de intercambios de información, de colaboración, de consenso, de trabajo conjunto. Pues obviamente creo que también puede dinamizar e impulsar pues demandas también largamente establecidas por el sistema educativo y cuestiones que es flujos entre educación con los servicios dependientes del Departamento de Salud o de Derechos Sociales, con otras instituciones también del ámbito de salud, que puedan conformar, que puedan culminar actuaciones que muchas veces o en muchas ocasiones o en algunas ocasiones pueden ser estancas y que no se complementen de la manera más eficaz posible. En mi modesta aportación a este evento también quiero poner en valor la nueva propuesta normativa y quiero ponerla hoy aquí en valor con toda la intención. Como decía Freud, nada se hace sin intención. Lo hago con toda la intención y quiero poner en valor la nueva propuesta normativa de la LOMLOE. Creo que ha llegado el momento, me parece que hoy es un buen lugar para que los profesionales hagan una lectura seria, una lectura serena de la nueva ley, para ver cuáles son sus aportaciones y cómo podemos usarlas en beneficio de la inclusión, en beneficio de la educación y en beneficio de la innovación educativa. Es decir, una lectura que delimite las cuestiones que responden a criterios políticos y aquellas que responden a criterios estrictamente técnicos. Los criterios estrictamente técnicos vienen avalados por la ciencia, por el conocimiento científico y por el conocimiento profesional, como el que se ha puesto de manifiesto aquí desplegando estas jornadas. Los primeros, los criterios políticos, nos guste o no, van a ser objeto de debate de una manera prolongada, en una sociedad plural, en una sociedad diversa como la nuestra. Yo creo que es lo deseable, que haya debate político y que se pueda opinar y que cada uno, cada una puedan establecer las opiniones al respecto que consideren oportunas. Pero los segundos, los técnicos, los docentes, sin embargo, tienen sus propias reglas, entiendo yo, como consejero, y tienen reglas para buscar consensos dentro, insisto, del debate científico y del debate profesional, para diseñar una arquitectura educativa que hable con calma, que hable en positivo de una educación inclusiva, de una educación equitativa y de una educación en calidad. En este sentido, la ley incorpora cuestiones tales como facilitar la libertad de elección de las familias por el régimen más inclusivo que atienda a las necesidades educativas de sus hijos y de sus hijas, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Obliga a la Administración educativa a incrementar los recursos en clave inclusiva que promueva la presencia, la participación y el rendimiento de todo el alumnado, incluido, por supuesto, el más vulnerable, con itinerarios más personalizados, más ajustados, más adaptados, más abiertos, con menos barreras, con una evaluación más adecuada y más a medida. Por lo tanto, insisto, de verdad, en un foro profesional como es este, en un foro de alto nivel científico como el que se ha demostrado, centrémonos en las cuestiones que sí incorpora la ley y que tienen capacidad transformadora y renovadora de nuestro sistema educativo como tal. Yo creo que es importante analizar cómo en el marco que tengamos, cómo enriquecer, cómo mejorar con las aportaciones de la investigación educativa y tal como se quiere hacer en este evento y en el conocimiento profesional que todos los educadores y las educadoras que pueden estar escuchando pueden aportar. Desde luego, eso es, y lo digo con el pleno compromiso, eso es lo que ha hecho el Departamento de Educación. Eso es lo que ha hecho el Departamento de Educación, la creación de estructuras, tanto en centros específicos como en centros ordinarios, no solo en la etapa de educación infantil, no solo en la etapa de educación primaria, también en la etapa de secundaria, con una oferta cohesionada territorialmente. Unidades concertadas en los centros específicos de educación especial de la Comunidad Foral de Navarra ejemplifican ese compromiso que se va a amplificar con la ampliación
y la remodelación del Centro de Educación Especial Andrés Muñoz Garde en Pamplona. Esta es la cuestión y ya anuncio aquí también una actuación que se va a hacer en las cocinas del Centro de Educación Especial Torre Monreal de Tudela. Por lo tanto, miedos, abismos que se trasladan, absolutamente ninguno. El trabajo se hace para todo el sistema educativo exactamente por igual y hechos son amores, como se dice habitualmente, y no buenas razones. Quiero decir, esta es la línea del departamento, colaborar, trabajar, apoyar jornadas como estas con estos temas. Entonces, eso sí, también desde el inicio de la legislatura el Departamento de Educación ha mostrado especial interés en seguir los principios basados en que nuestros centros educativos sean centros modelos de inclusividad. Este interés se ha traducido en un aumento considerable en una inversión económica dedicada a la inclusión del alumnado. Somos en este momento la comunidad autónoma con una mejor ratio profesorado-alumnado, 110 profesores por cada 1.000 alumnos. Es la primera vez que esta comunidad tiene la mejor ratio y esto es un compromiso del Departamento de Educación por la inclusión. Quiero decir que además la pandemia ha puesto en evidencia carencias. Ha puesto en evidencia también carencias que tenía el sistema educativo, carencias y como consecuencia de esto en el presente curso se han reforzado programas que ya estaban en marcha, como el programa Proeducar CEGARRI, se han prorrogado programas como el de docencia compartida, se han puesto en marcha nuevas iniciativas como el programa Proa Plus y se ha dado un cambio radical, por ejemplo, a la atención domiciliaria del alumnado, garantizando una atención más coordinada, más controlada desde el propio sistema educativo. Todo este bagaje exige actuaciones normativas, como avanzaba en mi intervención. Obviamente, si hay una nueva ley orgánica, tendremos que promover una normativa foral, insisto, y traslado aquí, invitación a que todo el mundo pueda trasladar sus experiencias, sus aportaciones, sean bien recibidas en el Departamento de Educación, porque obviamente aquí hay mucho talento, aquí hay mucho compromiso y sería de poca capacidad cognoscitiva rechazar talento y rechazar aportaciones. En eso estamos. Entonces, obviamente, una promoción normativa que también, anuncio, afectará tanto al CRENA como a la normativa general de atención a la diversidad, que será una normativa más en clave de inclusión, y también, obviamente, también a la normativa que regula la orientación educativa, por ser un colectivo profesional muy vinculado con esta cuestión. Desde luego, no hay educación sin inclusión, yo no la concibo, no concibo una educación de calidad sin inclusión, sería otra cosa, no sería educación. Y en lo relativo al CRENA, ya que estamos en un foro donde ha participado de forma decidida lo que yo hago como entidad, con el máximo nivel de especialización de nuestro sistema educativo, pues es esperable que la promoción normativa que anuncio facilite una manera de liderar absolutamente inclusiva, que no pueda salirse de esos márgenes, que promocione y articule un trabajo colaborativo, que proporcione también asesoramiento, información, recursos documentales y formación actualizada, y que además establezca nuevas funciones. Ya anuncio una, que será la orientación en 03. Es una cuestión de la incorporación de la orientación en el ciclo 03. Por lo tanto, esta es la cuestión. Que este trabajo, esta percepción que se ha tenido aquí hoy de la conducta educativa en el ámbito y los resultados que se han logrado, como decía, son un punto de inflexión que obviamente pues yo apuntaba a la posibilidad de trasladar iniciativas de investigación, pero desde luego lo que queda como muy claro, muy consistente, de forma palpable, es que hay que seguir con esta colaboración. Quiero decir, esto ha sido un verdadero éxito y esto consolida esta colaboración y el mantenimiento de actuaciones conjuntas como las que se han puesto en vigor aquí. Pero yo también quiero hacer una reflexión en los términos científicos, educativos, innovadores que trasladaba de la ley orgánica. Y creo que hay que sumar al bagaje y a la experiencia y el conocimiento y a la labor propia del CRENA el trabajo que se hace en los centros de educación especial. Creo que los centros de educación especial desde hace mucho tiempo se han reivindicado como centros de recursos y creo que los recursos de los centros de educación especial deben trufar el CRENA, deben trufar la educación de cara a hacer una única educación en la que las medidas de concreción, las medidas de las necesidades puedan tener un gradiente de gravedad, un gradiente de mejora, de niveles de ayuda, pero donde toda la educación sea una. Y eso creo que también es un propósito que yo, cuando menos, tengo, mientras nadie me convenza de lo contrario.
Y en esta, obviamente, aportación modesta para acabar, porque ya es tarde y entiendo que las personas también estén cansadas y tengan ganas de retomar su vida cotidiana. Yo quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a las mismas, tanto el personal del Parlamento de Navarra como el personal del Gobierno de Navarra, a las unidades gestoras del Departamento de Educación, el Servicio de Formación, Calidad, el Servicio de Inclusión, el Servicio de Nuevas Tecnologías. Quiero también, obviamente, agradecer a los centros de educación especial el liderazgo de estas cuestiones. Quiero agradecer a los profesionales de los centros de educación especial que han sacado tiempo de donde no lo había. Quiero también agradecer a los profesionales que están siguiendo, como he dicho al principio de mi intervención, esta intervención desde casa. Mi agradecimiento sincero al presidente del Parlamento de Navarra, mi agradecimiento institucional también al presidente del Consejo Escolar de Navarra, que me uno y aprovechando que traslado el agradecimiento al presidente del Consejo Escolar de Navarra, quería unirme también a las palabras de afecto que tuvo él mismo en la apertura de estas jornadas con el recientemente fallecido presidente del Consejo Escolar de Navarra, señor Aitor Echarte. Quiero sumarme a las palabras de reconocimiento que tuvo el presidente del Consejo Escolar de Navarra, pues yo fui director del Querena en una etapa de mi vida profesional y la verdad es que era un placer ir a hablar con el señor Echarte por lo facilitador que era en las estrategias de inclusión de determinado alumnado con determinadas dificultades, cuando tengo que reconocer que no en todos los centros en esa época era fácil ir y era fácil pedir un espacio y era fácil pedir que se incluyese en el proyecto educativo a determinado alumnado en el proyecto educativo, como decía en mi intervención, que eso lo es todo. Y bueno, pues y también tengo que consignar que hoy en día, a pesar del momento que estamos, tampoco es fácil en algunos centros poder establecer estrategias de inclusión con estructuras que nos permitan, que nos habiliten trabajar para la mejora de todos los ciudadanos. Pero no era el caso con Aitor Echarte, era fácil trabajar con él, era facilitador y obviamente creo que merece también en estas jornadas del Consejo Escolar un reconocimiento por parte de mi persona, que además es absolutamente sincero. Y bueno, quiero terminar también, si me permite todo el mundo, por la prolongación de la intervención con una mención especial por su colaboración en estas jornadas, por su compromiso no solo en estas jornadas, sino a través de su trayectoria con la educación navarra, tras décadas al pie del cañón con Koldo Sebastián, que creo que se va a jubilar. Yo nunca me había imaginado ver a una persona con ese aspecto que se jubilase, ¿no? Yo pensaba siempre el engrama neuronal, ¿no?, de personas jubiladas era de personas de más edad, pero bueno, conozco de antemano que no se retira simplemente de algo, ¿no?, que tiene algo a lo que retirarse. Eso lo tengo muy claro, solo espero que eso no le impida seguir colaborando como siempre por la educación inclusiva. Y yo, desde luego, como consejero, aprovecho el momento para agradecer la trayectoria y el trabajo y la abnegación y la dedicación exclusiva a esta cuestión. Creo que ha quedado claro, como ya decía, que se ha hecho mucho. Yo creo que yo me siento muy orgulloso de lo que he visto y lo que se ha hecho. Creo que también queda mucho por hacer y, de verdad, no es ningún tipo de palabra, ningún tipo de frase hecha. Yo, como consejero, traslado el reto. En lugar de que las jornadas me trasladen un reto a mí, yo he adquirido aquí una serie de compromisos, yo he trasladado aquí alguna serie de ideas y el departamento pone el reto en la comunidad educativa, insisto, en una gestión colectiva de la educación y en una tarea participada. El departamento está abierto para que los retos que de aquí puedan ir surgiendo puedan ir cristalizando. Muchas gracias y que vaya todo lo mejor posible. Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias por su exposición y también por todo lo que nos ha dicho y por adherirse especialmente a motivos que son especialmente sentimentales también, como ha sido el fallecimiento del anterior presidente Aitor Echarte. El apoyo conductual positivo, tal como hemos comentado, supone crear un contexto óptimo y adaptado a la persona que se pueda generalizar para otras situaciones y escenarios educativos.
A lo largo de estas 4 jornadas hemos podido abordar diferentes cuestiones técnicas que, desde los principios más teóricos hasta los planteamientos más prácticos, nos han permitido profundizar en una manera de entender el comportamiento de las personas como una moneda de 2 caras. Una es la capacidad adaptativa que debemos ayudar a desarrollar en nuestro alumnado y que, como educadores, supone nuestro principal punto de apoyo para intentar reforzarla, amplificarla y generalizarla. La otra incluye conductas no deseables, desajustadas o problemáticas que también nos requieren una actuación que permita transformarlas, reducirlas o eliminarlas. Ambas caras tienen que existir siempre en toda persona, con más o menos intensidad. Que hagamos con nuestra labor crecer la primera y decrecer la segunda. Es lo que aumentará la calidad de vida de nuestro alumnado. Como educadores, lo que no podemos olvidar nunca es que, aunque evidentemente el comportamiento de un alumno o alumna que presenta conductas desafiantes es un factor fundamental, una clave igual de importante, si no más, es nuestro comportamiento profesional, nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo desde este constructo nos planteamos y concretamos nuestro apoyo. Es importante lo que el alumnado hace, muy importante, pero no es menos trascendental lo que hacemos nosotros como profesionales con lo que el alumno hace. Y todo lo que realizamos, absolutamente todo, influye. No hay duda, todo. Ahí radica nuestra principal responsabilidad. La importancia de la sensibilidad en la materia que nos ocupa es algo que ha quedado flotando en el ambiente desde el principio hasta el final de estas jornadas. Pero no está de más, tras estas horas dedicadas a contenidos que estoy seguro que nos han hecho pensar para sentir, que por unos minutos nos permitamos simplemente sentir para pensar. A continuación vamos a ver como mensaje de despedida el vídeo que cada uno de los 4 centros de educación especial quiere regalarnos para poner un broche inmejorable a estos 4 días de trabajo en torno al apoyo conductual positivo. Es difícil encontrar palabras para agradecerles el esfuerzo y la ilusión que han puesto para elaborarlos y para ofrecerlos hoy aquí. Disfrutar de su sensibilidad. Creo que esta es la mejor manera de decirles gracias por el trabajo tan importante e insustituible que realizan. Damos paso a los vídeos que enseguida se verán. Isterria, un centro educativo de Fundación Bancaria Caja Navarra, donde se forman y crecen personas con grandes capacidades en un entorno rural de 60.000 metros cuadrados, en el pueblo de Ibero, a 14 kilómetros de Pamplona. Un colegio con una propuesta integral, una residencia para el desarrollo de la autonomía personal y un programa de formación para la vida adulta permiten que aproximadamente 100 personas cada año puedan aprender, convivir, ilusionarse, disfrutar y, en definitiva, crecer. Y lo hacen de la mano de casi 70 profesionales. Un proyecto educativo cuyos principios pedagógicos están basados en dar una respuesta personalizada, con la utilización de metodologías de enseñanza-aprendizaje flexibles, que permiten que el alumnado sea el protagonista de su desarrollo. El apoyo conductual positivo es eje conductor de todas las actuaciones que desarrollamos en Isterria y está en sintonía con cada una de las 8 letras que, sin duda alguna, nos definen y muestran nuestra esencia. La I. Hace más de 50 años, cuando la vida aún era en blanco y negro, se creó este proyecto de la mano de Fundación Caja Navarra, demostrando que la innovación es una de las ruedas que mueven el mundo. La incorporación de nuevas metodologías activas, flexibles y personalizadas forman parte de nuestra manera de hacer. La S. 3 S's con carácter transversal están presentes en la vida del centro. Apostamos por una educación saludable, solidaria y sostenible. La T. Hoy podemos decir
que este proyecto se ha ido construyendo gracias al compromiso, motivación y trabajo en equipo de muchos profesionales durante más de 50 años, algo que seguirá siendo siempre la rueda que nos mueva. La E. Podemos hablar de esfuerzo, emoción, empatía, ingredientes esenciales para la educación, aquella que persigue su crecimiento personal, su autonomía y su bienestar, aquella que les permite creer para crecer, siempre con espíritu de superación. La R de respeto. Respeto a la singularidad de cada persona, a su manera de ser y de aprender, a su ritmo y a sus expectativas, y respeto también a sus familias. La R. Nos esperan grandes retos, dirigidos a responder a las necesidades del alumnado y sus familias, a la mejora de las competencias de los profesionales y a la búsqueda de nuevas metodologías y recursos. La I. Inclusión. Un proyecto que acoge e incluye a todas las personas desde el propio proyecto educativo, que permite la participación plena desde la individualidad, que favorece las relaciones sociales y el bienestar personal. La A. El modelo de apoyo conductual positivo está directamente ensamblado con el proyecto educativo como planteamiento basado en el respeto a los valores de la persona. Un proyecto centrado en crear contextos y enseñar nuevas habilidades, en los que la anticipación y la prevención tienen un papel relevante, logrando que las conductas problemáticas, para aquellas personas que las presentan, tengan un menor impacto. Con el compromiso de los profesionales, la implicación de las familias y la formación necesaria, estamos en el camino de fortalecer este modelo que tiene por objeto la mejora de la calidad de vida de nuestro alumnado y sus familias. Así es Isterria, tierra de oportunidades. Cuando alguien me pega, que no quiero que me pega, mi cuerpo está hinchada, y luego va a decir, perdóname la cosa que te he hecho. Cuando estoy sola y cuando me siento nerviosa. Y también cuando no me hacen caso. Me molesta que una persona me grite. Cuando me hacen gestos y me tratan mal y me sacan la penita. A veces me enfado cuando me dicen sal fuera a meter el aire, o saca los lavaplatos, o cuando me dicen una cosa no me gusta que me lo digan. Cuando me ignoran o no me hacen caso o eso, me pasa mucho. Me enfado cuando me dejan de lado, o cuando me pegan, o cuando me insultan, o cuando me quitan los grupos de WhatsApp. Cada vez que me enfado es cuando me gritan así, me gritan tanto. También me enfado cuando mi madre me grita, y también cuando hay mucho ruido. Yo me enfado cuando me pegan y porque no me gusta que me hagan eso. Me
sin videojuegos. Cuando estoy enfadado, entonces chillo. Cuando me enfado, doy la vuelta y grito ¡No! Cuando me enfado, cuando me cabreo, le doy unas patadas a la puerta y pegar a los demás. Cuando me pongo nervioso, hago golpes. Me siento nervioso, quiero seguir pegando a la gente. Pues lo primero que hago es intentar pensar en lo que ha sucedido, aunque por dentro esté contra la otra persona que me ha hecho enfadar mucho, pero intento llevarlo a lo bueno, a pensar que luego se va a solucionar. Siento muchas rabias, hermanos, y tengo muchas ganas de pegar. A veces tengo manía de tocar las cosas de los demás, cuando me da rabia. A veces tiro cosas a la basura que no son mías. Tengo manía de esconder las cosas de los demás. Cuando me enfado, me pongo nervioso y tenso y me da ganas de chillar o de gritar. Con la novia y no quiero enfadar más. Las ideas que me vienen cuando estoy así, enfadado más lejos, como que no estoy para estar así o no valgo para nada. A mi cuerpo se me pone tenso y me da ganas de pegar. Con el enfado, un compañera ven a decir, Mané, vamos a pasear un poco, porque te relaja el cuerpo. Lo que pone siento un poco tenso y un poco otra vez rabia. Me siento nerviosa y tengo ganas de dar portazos. Me pongo un poco nerviosa y me siento un poco triste, angustiada, y el corazón me late y me cuesta respirar. Enfadada y tenso. Cuando me enfado, donde más noto la rabia y el estrés suele ser en la parte de atrás de la cabeza. Me empieza a doler el cuerpo, luego ya empiezo a notar el pecho cerrado e intento relajarme, pero aún así aprieto los puños y me tranquilizo. Yo me relajo, poner la música y la película y me pone a traer las canciones y ya está. Cuando estoy enfadado con una persona, necesito que esa persona no esté. Soluciono el enfado hablando con una amiga. Salgo un poco al pasillo cuando me tranquilizo, entonces ya voy a clase y estoy más tranquila y ya le pido disculpas al compañero. Cuando me enfado, voy solo a tranquilizarme y relajarme, respirar. Lo mejor, así para no estar enfadado, es estar con mis amigos y pasarme con ellos. O escuchar música o leer un libro en la habitación, porque no me moleste. Me salgo al salón y salgo corriendo y con eso siento que
cercano. Necesito que ponga música relajante para que me relaje a veces y ya está. Y dormir un poco. Hablo con mi hermano pequeño o mi hermano mayor. Una persona de conciencia que me pueda ayudar. Un sitio para relajarme solo. Ayuda de la psicóloga. Y pensar. Necesito pidiendo ayuda a los compañeros y a los profesores y a la tutora. Y me relajo escuchando música. Tranquilo. Me gusta mucho pintar. O sea, a veces escribo una carta, o salgo a darme el aire, o a veces me tumbo la cama para relajarme, o escuchar música relajante. Y me olvido de todo lo que me pasa. Cuando me tumbo, estoy tranquilo. Pido ayuda o también respiro por la boca y por la nariz y también me controlo la respiración. Bailar en los minutos y me gusta que te vaya feliz. Ya empiezo fatal. Otra vez. Ya empiezo fatal. Otra vez ayer metiéndose todo el mundo conmigo. Por favor, y puedes poner ya lo que y Zaira pues como no hace nada, pues cojan y ahora qué hacemos con esto, Zaira. Estoy harta, me tienen hasta las narices y al final le acabo demostrándolo. No te preocupes, a ver, quítatelo. A ver, esto poco a poco iremos aprendiendo. Y ahora vamos a poner el plan aprender a peinarse. Comprendiendo que a la gente de aquí le importo y que me enseñan a que yo estoy mejor. Estas son las necesidades, vamos a reparar todo lo que ya puede.
aprenda a resolver mis dificultades. A veces me cuesta poner las cosas en orden para estar más tranquila y poder trabajar, pero lo intento. Pero al final compensa porque me doy cuenta que me da tiempo a trabajar y después a disfrutar de lo que me gusta. Cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su lugar. También mi pelo. Ya me veo guapa delante del espejo. Porque sentir que eres capaz de hacer cosas por ti misma es muy importante. Y te hace sentir bien y notas que vas mejorando contigo misma y con los demás. Siento que en el colegio estoy feliz. Ahora disfruto de mi vida, dentro del colegio, fuera del colegio. Con mis amigos, con mi familia, bailando, escuchando música. Entiendo que todo ha cambiado y que ha merecido la pena.
Bueno, creo que ha sido especialmente significativo y sensible ver estos 4 vídeos. Bueno, pues concluimos aquí las jornadas dando las gracias al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ugalde, al Parlamento de Navarra, al consejero de Educación, señor Carlos Jimeno, al Departamento de Educación, a los centros de educación especial Andrés Muñoz Garde, El Molino, Isterria, Torre Monreal, a Sergio Aguilera, a Laura Escribano, Carmen Márquez, a Ramón Nobel, a Marcos Ortega, a Alcrena, aquí representados, a Coldo Sebastián y a todos ustedes, asistentes que nos estáis viendo desde vuestras casas. Gracias y esperamos que esto sea un paso más en la educación, que no olvidemos su objetivo fundamental. Entre ellos es la mejora de la calidad de vida de todos. Gracias. Mil esker.